Bienvenidos a Audio Mentors. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo contenido. En el día de hoy, traemos una obra fundamental para comprender las dinámicas del capitalismo, Trabajo asalariado y capital de Karl Marx. A lo largo de los siguientes 20 capítulos, exploraremos las profundidades de cómo el trabajo asalariado es la piedra angular de la explotación dentro del sistema capitalista, y cómo esta relación de producción genera desigualdades y alienación. Acompáñame en este recorrido filosófico y económico, donde analizaremos el valor del trabajo, la plusvalía, la acumulación de capital y mucho más. Comencemos. Capítulo 1. Introducción al trabajo asalariado y al capitalismo. En este primer capítulo, Karl Marx se adentra en una de las relaciones más fundamentales dentro del sistema capitalista, la relación entre el trabajo asalariado y el capital. Esta relación, aparentemente simple, es en realidad el núcleo de la explotación que caracteriza a las sociedades capitalistas. Marx inicia el análisis mostrando que, bajo el capitalismo, el trabajo humano se convierte en una mercancía, algo que se puede comprar y vender en el mercado. A diferencia de otros sistemas económicos, en el capitalismo, el trabajador no posee los medios de producción, como la tierra, las fábricas o las máquinas, sino que solo tiene a su disposición su fuerza de trabajo, que vende a cambio de un salario. El capitalista, por su parte, no produce valor por sí mismo, sino que utiliza el trabajo ajeno para obtener ganancia. El capitalista compra la fuerza de trabajo del obrero, pero lo que en realidad adquiere no es solo el tiempo del trabajador, sino el poder productivo de éste. Sin embargo, como veremos más adelante, el valor que el capitalista extrae del trabajo realizado por el obrero es siempre superior al salario que éste recibe, lo que crea un sistema de explotación. El capitalista, por lo tanto, extrae valor de la fuerza de trabajo del obrero, apropiándose de lo que Marx denomina plusvalía, es decir, el valor adicional que el trabajador produce pero no recibe. Marx también señala que esta relación no está basada en la libertad y la igualdad, como muchas veces se presentan las sociedades capitalistas. Si bien el trabajador es libre de vender su fuerza de trabajo a quien elija, esa libertad está limitada por la necesidad. La clase trabajadora, privada de medios de producción propios, se ve forzada a vender su trabajo para sobrevivir. Es en este punto donde Marx introduce el concepto de alienación, un tema que será crucial a lo largo de toda su obra. El trabajador, bajo el capitalismo, se ve despojado del control sobre su trabajo y sobre los productos que genera. Su vida y su trabajo son dirigidos por fuerzas externas, la necesidad de ganarse la vida y la lógica del mercado. A medida que el trabajo asalariado se convierte en la forma dominante de organización social en la sociedad capitalista, la alienación se profundiza, ya que el trabajador no solo pierde el control sobre su labor, sino también sobre el sentido y el propósito de su existencia. El trabajo no es una actividad creativa ni liberadora, sino una forma de supervivencia, una mera mercancía. El capítulo también establece un contraste entre el trabajo libre que caracteriza a las sociedades comunistas y el trabajo asalariado capitalista. Mientras que en una sociedad sin clases el trabajo tiene un carácter libre y creativo, en el capitalismo el trabajo está subordinado a la lógica del capital, lo que reduce al ser humano a una mera herramienta productiva. En resumen, en este primer capítulo, Marx nos prepara para comprender que el trabajo asalariado, lejos de ser una relación de libertad, es una forma de explotación que define al sistema capitalista. A través de esta relación, el trabajador se ve obligado a vender su fuerza de trabajo, y el capitalista se beneficia de la plusvalía, un valor que nunca llega a ser reconocido por el trabajador. Esta es la base de la crítica marxista al capitalismo, que se desarrollará con mayor profundidad a medida que avancemos en los capítulos siguientes. Capítulo 2. La dualidad del trabajo asalariado. En este capítulo, Marx aborda una de las características fundamentales del trabajo asalariado, su naturaleza dual. A lo largo de este análisis, Marx nos explica cómo, bajo el sistema capitalista, el trabajo asalariado no solo se convierte en una mercancía, sino que también presenta dos caras que se entrelazan, reflejando la contradicción inherente a la explotación laboral. 1. La apariencia de la libertad. El trabajo asalariado se presenta inicialmente como una relación libre, voluntaria y contractual. El trabajador, en principio, tiene la libertad de decidir cuándo, cómo y con quién trabajar, siempre y cuando acepte las condiciones que le imponga el capitalista. De acuerdo con la ideología dominante, el contrato de trabajo es una expresión de la libertad individual del trabajador.
el derecho de vender su fuerza de trabajo, de decidir cuándo y cuánto trabajar, y de acordar el salario que recibirá por ello. Sin embargo, Marx señala que esta libertad es puramente formal. La libertad de que habla el capitalismo es solo la libertad de venderse, de convertirse en una mercancía en el mercado laboral. En este sentido, el trabajador no es verdaderamente libre, sino que está atrapado en un sistema económico que lo obliga a vender su trabajo para sobrevivir. La necesidad de obtener un salario para subsistir es lo que en última instancia determina la elección del trabajador. Si bien el obrero puede elegir a qué patrón vender su fuerza de trabajo, esta decisión está limitada por la ausencia de medios de producción propios y por la competencia feroz entre los trabajadores que también están buscando empleo. 2. La relación de explotación. La segunda cara del trabajo asalariado es la explotación, que está en el corazón de la relación laboral capitalista. Mientras que el trabajador recibe un salario por su trabajo, la verdadera riqueza que genera se queda en manos del capitalista. Marx introduce aquí el concepto de plusvalía, que es el valor excedente que el trabajador produce por encima del valor de su salario. La plusvalía es el motor del capitalismo. El capitalista se apropia de ella, aumentando su capital sin necesidad de haber trabajado él mismo. El trabajador, por lo tanto, no es recompensado por el valor total que crea. Si, por ejemplo, un obrero produce una mercancía cuyo valor es de 100 unidades monetarias, pero recibe solo 60 como salario, la diferencia, 40 unidades, es apropiada por el capitalista. Esta es la plusvalía, y es la fuente del beneficio capitalista. Marx subraya que esta extracción de plusvalía no es algo que el trabajador pueda evitar, ya que depende del hecho mismo de que los trabajadores no tienen más opción que vender su fuerza de trabajo en el mercado. La explotación no es solo una cuestión de obtener más de lo que se paga, sino que también está vinculada a la estructura misma de la producción capitalista. El trabajador está completamente subordinado al capitalista, y su único valor es el trabajo que puede ofrecer. Esta explotación, según Marx, es la base de toda la estructura capitalista. Sin la extracción de plusvalía, el capitalista no podría acumular riqueza, y el sistema mismo colapsaría. 3. La alienación del trabajo. La dualidad del trabajo asalariado también se manifiesta en el fenómeno de la alienación. Marx describe cómo el trabajo bajo el capitalismo aliena al trabajador de 3 formas principales. Alienación del producto de su trabajo. En una sociedad capitalista, el trabajador no tiene control sobre el producto que produce. Lo fabrica para el capitalista, quien se apropia de él. El producto de su trabajo es algo ajeno a él, que no tiene ninguna relación directa con sus necesidades o deseos. Así, el trabajador se ve despojado del resultado de su esfuerzo. Alienación en el proceso de trabajo. El trabajador tampoco tiene control sobre el proceso de trabajo. Este proceso es dictado por las exigencias del capitalista, quien organiza y dirige el trabajo para maximizar la producción y la obtención de plusvalía. El obrero, en lugar de ser el sujeto activo de su trabajo, se convierte en un simple instrumento dentro de un sistema de producción. Alienación de sí mismo. La alienación también afecta al trabajador en un nivel más profundo, ya que su trabajo no es una actividad creativa ni libre, sino una mera necesidad para ganarse la vida. Al estar subordinado a las exigencias del mercado y del capital, el trabajador pierde su esencia humana. El trabajo, en lugar de ser una forma de autorrealización, se convierte en una actividad repetitiva y mecánica, despojando al individuo de su humanidad. 4. El trabajo como medio de supervivencia. Marx destaca que el trabajo en el sistema capitalista no tiene un propósito intrínseco ni un valor en sí mismo, sino que se convierte en un medio para una finalidad externa, la supervivencia. El trabajador no elige libremente su actividad, sino que se ve forzado a trabajar para satisfacer sus necesidades materiales, como la alimentación, la vivienda y la seguridad. En este sentido, el trabajo no tiene un valor que sea capaz de trascender su función básica como fuente de ingresos, lo que contribuye a la alienación del individuo. Además, Marx señala que el trabajo en el capitalismo está caracterizado por su carácter repetitivo y monótono. La especialización en tareas reducidas, como sucede en las fábricas, significa que el trabajador no tiene la oportunidad de desarrollar sus capacidades creativas o intelectuales. La división del trabajo y la mecanización del proceso productivo reducen al obrero a una parte de una máquina mucho mayor, perdiendo cualquier sentido de realización personal. 5. La dualidad entre capital y trabajo. Finalmente, Marx subraya que la relación entre el trabajo asalariado y el capital no es solo una cuestión de explotación,
sino también una relación de poder. El capitalista, al poseer los medios de producción, tiene un control casi absoluto sobre las condiciones laborales, los salarios y la organización del trabajo. El trabajador, al no ser dueño de los medios de producción, depende completamente del capitalista para obtener acceso al trabajo y, por ende, a los medios de vida. Esta relación de dependencia, en la que una parte está subordinada a la otra, es la base de la dualidad del trabajo asalariado. Marx concluye que el trabajo asalariado, lejos de ser una relación de igualdad y libertad, es una relación de opresión y explotación. El trabajador, aunque tiene la libertad de vender su fuerza de trabajo, en realidad está atrapado en un sistema que lo despoja de su autonomía, lo subyuga a la lógica del capital y lo aliena de los productos de su trabajo. Este capítulo, entonces, nos permite ver cómo el trabajo asalariado no solo es una mercancía que se compra y se vende, sino una forma estructural de explotación y alienación, en la que el trabajador está atrapado en una relación de dependencia y subordinación. La dualidad del trabajo asalariado, como libertad aparente y explotación real, es una de las claves para entender la crítica que Marx hace al sistema capitalista. Capítulo 3. El valor del trabajo y la mercancía. En este capítulo, Marx analiza el concepto de valor, un pilar fundamental de su crítica al sistema capitalista. Para Marx, el valor no es algo inherente a los objetos, como se podría pensar en una visión superficial del mercado. El valor, según Marx, es un fenómeno social que tiene su origen en el trabajo. A través de un análisis más profundo, Marx desvela cómo el trabajo se convierte en la medida del valor de todas las mercancías en el capitalismo. 1. El valor de cambio y el valor de uso. Marx comienza diferenciando dos aspectos del valor de las mercancías: el valor de uso y el valor de cambio. Valor de uso. Este es el valor que una mercancía tiene por su capacidad para satisfacer una necesidad humana. El valor de uso está relacionado con las propiedades materiales de un objeto y su utilidad. Por ejemplo, un abrigo tiene valor de uso porque protege del frío. Valor de cambio. Este es el valor que una mercancía tiene en relación con otras mercancías en el mercado. El valor de cambio es lo que hace que una mercancía pueda ser intercambiada por otras. En una economía capitalista, el valor de cambio de una mercancía no depende directamente de su valor de uso, sino de una cantidad abstracta de trabajo socialmente necesario que se ha invertido en su producción. Marx destaca que, aunque una mercancía pueda tener un valor de uso que sirva para satisfacer necesidades, en el capitalismo, lo que importa es su valor de cambio. Las mercancías son producidas y consumidas principalmente no para satisfacer necesidades humanas, sino para intercambiarlas en el mercado y obtener ganancias. 2. El trabajo abstracto, la medida del valor. El concepto de trabajo abstracto es esencial en la teoría del valor de Marx. En lugar de ver el valor de las mercancías como algo derivado de su utilidad específica, valor de uso, Marx sostiene que el valor de una mercancía está determinado por la cantidad de trabajo socialmente necesario que se requiere para producirla. El valor de cambio de una mercancía es directamente proporcional a la cantidad de trabajo abstracto invertido en ella. Trabajo concreto vs trabajo abstracto. El trabajo concreto es el trabajo específico que se realiza para producir un bien determinado, como el trabajo de un carpintero que construye una mesa. El trabajo abstracto, por otro lado, es la forma general del trabajo humano que se mide por el tiempo que se tarda en producir cualquier mercancía en términos de esfuerzo humano. En el capitalismo, las mercancías se reducen a una medida abstracta: el trabajo humano general que se ha utilizado en su producción. Este enfoque de trabajo abstracto implica que el valor de todas las mercancías puede reducirse a una única cantidad: el tiempo de trabajo necesario para producirlas. Esta es la base de la teoría del valor-trabajo de Marx, que refuerza su crítica al capitalismo al mostrar que el valor de una mercancía no es algo natural o objetivo, sino que depende de las relaciones sociales de producción que están determinadas por las condiciones económicas del sistema. 3. El valor del trabajo asalariado. A continuación, Marx se concentra en el valor del trabajo asalariado en particular. Aquí, Marx observa que el trabajador no recibe el valor completo de su trabajo, ya que lo que recibe como salario es solo una fracción del valor que realmente produce. Este es un punto crucial de la teoría marxista de la explotación. El trabajo asalariado produce más valor del que el trabajador recibe como pago. Salario vs plusvalía. El salario que el trabajador recibe es solo una pequeña parte del valor que crea. El resto, la diferencia entre lo que el trabajador produce y lo que recibe como salario, es lo que Marx llama plusvalía.
Este excedente es apropiado por el capitalista, quien se beneficia de la diferencia entre el valor que el trabajador crea y lo que se le paga. La plusvalía, entonces, es la fuente de la ganancia capitalista y el motor de la acumulación de capital. Marx también señala que el valor del trabajo asalariado es determinado por las condiciones sociales y económicas. No hay una relación directa entre la habilidad o el esfuerzo personal del trabajador y el valor que crea. En cambio, el valor del trabajo está determinado por el tiempo necesario para reproducir la fuerza de trabajo, es decir, el salario debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas del trabajador, como alimentos, vivienda y otras condiciones necesarias para su supervivencia y su capacidad de trabajar nuevamente. 4. La mercancía como fetichismo. Uno de los aspectos más radicales de la crítica de Marx al capitalismo es su análisis del fetichismo de la mercancía. El fetichismo se refiere al proceso por el cual las relaciones sociales de producción se enmascaran y se presentan como relaciones entre cosas, como si las mercancías tuviesen valor intrínseco y no derivado del trabajo humano que está detrás de ellas. Marx afirma que, en el capitalismo, las mercancías parecen tener una vida propia, independiente de las personas que las producen. Esto crea una ilusión. Las mercancías son vistas como si tuvieran valor por sí mismas, como si fueran objetos autónomos con propiedades propias que las hacen deseables o valiosas. Este proceso de fetichismo hace que los trabajadores no sean conscientes de la verdadera naturaleza de su explotación, ya que la mercancía es vista no como un producto del trabajo, sino como un objeto que existe por sí mismo. El fetichismo es, en última instancia, una forma de ocultar las relaciones sociales de explotación que subyacen al proceso de producción. Las mercancías se presentan como si fueran valoradas por algo intrínseco a ellas, pero lo que realmente ocurre es que el valor se deriva del trabajo humano que las ha producido, una realidad que es opacada por la estructura del mercado. 5. La contradicción del capitalismo. Producción para el mercado. Marx subraya que, en el sistema capitalista, la producción de mercancías está orientada a la obtención de ganancias, no a la satisfacción de las necesidades humanas. Esto lleva a una contradicción fundamental. Mientras que la producción debería estar dirigida a la satisfacción de las necesidades de los seres humanos, en realidad está organizada en torno a la producción de mercancías para el mercado, independientemente de si satisfacen necesidades reales o no. Esta contradicción se agrava aún más por la competencia entre capitalistas. En su afán por maximizar sus ganancias, los capitalistas tienden a sobreproducir mercancías, lo que genera crisis de sobreproducción, donde las mercancías no pueden ser vendidas, a pesar de que las necesidades humanas podrían ser satisfechas con ellas. Este es otro de los aspectos en los que el capitalismo muestra sus contradicciones, ya que se produce más de lo que se puede consumir y, por lo tanto, se crea una crisis cíclica en la que el trabajo, el valor y el consumo no están sincronizados adecuadamente. En este capítulo, Marx no solo ofrece una crítica profunda al valor del trabajo y la mercancía, sino que también establece las bases para entender cómo la producción capitalista no solo se organiza alrededor de la ganancia, sino que está cargada de contradicciones que perpetúan la explotación. La mercancía es el objeto de esta contradicción. Mientras que las mercancías son vistas como valores autónomos, su valor real está intrínsecamente vinculado al trabajo humano que las produce, trabajo que es apropiado por los capitalistas a través de la extracción de plusvalía. Este capítulo prepara el terreno para los siguientes, donde Marx continuará desarrollando cómo el trabajo asalariado, el capital y las mercancías forman un sistema económico que no solo explota a los trabajadores, sino que también está marcado por una serie de contradicciones que, según Marx, llevarán al colapso del sistema capitalista. Capítulo 4. El proceso de producción capitalista y la creación de plusvalía. En este capítulo, Marx aborda cómo se organiza la producción en una sociedad capitalista y cómo el proceso de producción no solo implica la creación de mercancías, sino también la apropiación de plusvalía, el motor fundamental del capitalismo. El capítulo es esencial para comprender cómo el trabajo asalariado, al estar vinculado al capital, se convierte en el proceso por el cual los capitalistas se benefician sin necesidad de realizar trabajo productivo propio. 1. El proceso de producción y el capital. Marx comienza aclarando el papel crucial que juega el capital en la producción. Para el capitalista, el proceso de producción no es simplemente un medio para crear bienes y servicios útiles, sino un mecanismo para extraer valor, específicamente plusvalía. C. Valor no se genera a partir de la simple compra de materiales, sino a partir de la explotación del trabajo del obrero. El proceso de producción capitalista es, por lo tanto, un proceso doble. Producción de mercancías,
que implica la creación de bienes con valor de uso y valor de cambio. Producción de plusvalía, que implica la extracción de valor adicional por parte del capitalista, basado en el trabajo no remunerado del obrero. El capitalista compra la fuerza de trabajo del obrero, que es una mercancía en el mercado laboral, y, a cambio, le paga un salario. Pero el capitalista no paga al trabajador el valor total del trabajo que éste realiza. La diferencia entre el valor que el trabajador crea y lo que recibe como salario se convierte en plusvalía. 2. La plusvalía. El secreto de la explotación capitalista. Marx explica que la plusvalía es la esencia de la explotación capitalista. El valor que el trabajador produce es superior al salario que recibe, y la diferencia, que no se paga al trabajador, es apropiada por el capitalista. Esta apropiación no es una cuestión de robo en el sentido tradicional, sino una característica estructural del capitalismo. Para ilustrarlo, Marx utiliza un ejemplo sencillo. Supongamos que un obrero trabaja durante 10 horas y produce una mercancía cuyo valor es 100 unidades monetarias. Si el salario del obrero es de 60 unidades monetarias por esa jornada de trabajo, el capitalista se queda con 40 unidades monetarias, que es la plusvalía. Lo que es crucial en la crítica de Marx es que el capitalista no contribuye directamente a la producción de valor. Su papel se limita a organizar y controlar el proceso de trabajo, y es mediante esta organización que logra apropiarse de la plusvalía que el trabajador genera. 3. La duración de la jornada laboral y la extensión de la plusvalía. Marx también dedica atención a cómo el capitalista trata de aumentar la plusvalía, generalmente a través de la extensión de la jornada laboral o de la intensificación del trabajo. Al aumentar las horas de trabajo sin incrementar proporcionalmente el salario, el capitalista puede extraer más plusvalía de la misma cantidad de trabajadores. Plusvalía absoluta. Es la que se obtiene al prolongar la jornada laboral sin aumentar el salario. Si un obrero trabaja más horas, produce más mercancías, y por lo tanto, el capitalista puede extraer más plusvalía. Plusvalía relativa. Esta es la que se obtiene a través de la intensificación del trabajo, es decir, aumentando la productividad del trabajador. Si el trabajador produce más mercancías en menos tiempo, el capitalista puede reducir las horas de trabajo, pero seguir obteniendo más valor. Ambos métodos de extracción de plusvalía reflejan una de las características más fundamentales del capitalismo, la presión para maximizar la productividad y la eficiencia del trabajo, lo que, sin embargo, suele llevar a la explotación intensiva de los trabajadores. 4. El papel del trabajo en el proceso de producción. Marx profundiza también en el papel del trabajo en la creación de valor. En el capitalismo, el trabajo no es solo un medio para producir mercancías, sino el fundamento del valor de todas ellas. Es a través del trabajo que las mercancías adquieren valor, pero no todo trabajo tiene la misma capacidad de generar valor. El valor de una mercancía no depende de las condiciones individuales del trabajador, por ejemplo, su habilidad o su dedicación, sino de la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirla. Esto significa que, en una sociedad capitalista, el valor de cambio de una mercancía está determinado por la cantidad de trabajo que, en promedio, es necesario para producir una mercancía similar. Este concepto es importante, porque implica que el valor de las mercancías no está determinado por las necesidades humanas o las cualidades intrínsecas del bien, sino por la cantidad de trabajo que se invierte en ellas y por la organización social de la producción. 5. El capitalista y el trabajo. Una parte central de este capítulo es cómo Marx describe la relación entre el capitalista y el trabajador. El capitalista no se involucra directamente en la producción. Mientras que el obrero es quien realiza el trabajo físico y creativo de producir mercancías, el capitalista solo organiza el proceso y controla los medios de producción. La relación entre ambos está profundamente marcada por la explotación. El capitalista, al ser dueño de los medios de producción, tiene el control del proceso de producción, pero no genera valor por sí mismo. El capitalista adquiere la mercancía que es la fuerza de trabajo del obrero, y a través de la organización del proceso de trabajo, extrae el valor creado por el trabajador. En otras palabras, el capitalista se convierte en un usurpador del trabajo ajeno. Marx pone énfasis en que, en este contexto, el capitalista no es simplemente un intermediario, sino que su beneficio radica en el hecho de que se apropia de la plusvalía producida por el trabajador, sin ofrecer ningún valor equivalente a cambio. 6. La producción capitalista como proceso de acumulación.
Marx concluye el capítulo destacando que el objetivo final de la producción capitalista no es simplemente la creación de mercancías para satisfacer necesidades humanas, sino la acumulación de capital. La producción está orientada hacia el aumento de la riqueza del capitalista, lo cual depende de la extracción constante de plusvalía. El proceso de producción capitalista, por lo tanto, es un proceso de acumulación sin fin. Cuanto más capital acumulado tiene el capitalista, más puede invertir en la producción, y por lo tanto más puede explotar a los trabajadores para generar más plusvalía. Esto lleva a un ciclo continuo de acumulación y explotación, que es la dinámica que sostiene al capitalismo. Este ciclo, sin embargo, también está marcado por contradicciones. Por un lado, la acumulación de capital impulsa la producción y la expansión del sistema. Pero, por otro lado, también genera tensiones inherentes, como la disminución de la tasa de ganancia a largo plazo, que Marx desarrolla en otros textos. Estas contradicciones, según Marx, son lo que eventualmente llevará al colapso del capitalismo. En resumen, el capítulo 4 de Trabajo asalariado y capital de Marx explica cómo el proceso de producción capitalista no solo produce mercancías, sino que también extrae plusvalía del trabajo asalariado. La plusvalía es el valor creado por el trabajador, pero apropiado por el capitalista. Marx analiza las diversas formas en que el capitalista puede aumentar la plusvalía, como mediante la extensión de la jornada laboral o la intensificación del trabajo. Este capítulo es esencial para entender la mecánica de la explotación en el capitalismo y cómo la acumulación de capital es la fuerza impulsora de la economía capitalista. Capítulo 5. El capitalista y el trabajo. En este capítulo, Marx profundiza en la relación fundamental entre el capitalista y el trabajador en el sistema capitalista de producción. Mientras que el trabajo es la fuente última de toda riqueza, en el capitalismo es el trabajo asalariado el que produce el valor, pero es apropiado por el capitalista. Marx desvela cómo esta relación está marcada por la explotación y cómo los intereses del capitalista se contraponen a los intereses del trabajador. 1. La relación entre capitalista y trabajador. La relación entre el capitalista y el trabajador es la base del sistema de producción capitalista. El trabajador vende su fuerza de trabajo al capitalista, es decir, su capacidad de trabajar. A cambio, el capitalista paga un salario, que es el precio de esa fuerza de trabajo. Este salario, sin embargo, no refleja el verdadero valor que el trabajador crea en su jornada de trabajo, sino que está determinado por el costo de la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, lo necesario para que el trabajador pueda sobrevivir y seguir trabajando. El capitalista, por su parte, no está directamente involucrado en el proceso productivo. Su papel es simplemente organizar y controlar el proceso de trabajo para que se maximice la extracción de plusvalía, es decir, la diferencia entre el valor producido por el trabajador y el salario que éste recibe. El capitalista no crea valor por sí mismo, sino que se beneficia del trabajo del obrero a través de la explotación. 2. La explotación del trabajo. Marx hace hincapié en que el capitalista expropia una parte del trabajo que el obrero realiza sin compensación. Esta expropiación ocurre a través de la plusvalía, el valor creado por el trabajador que no se le paga como salario. Este excedente de valor es apropiado por el capitalista como beneficio. En términos simples, el trabajador produce más valor del que recibe como salario, y esta diferencia, la plusvalía, es lo que el capitalista obtiene como ganancia. La plusvalía, entonces, es el motor del capitalismo. Este concepto es central en la teoría de Marx sobre la explotación, que sostiene que los trabajadores no son remunerados por el valor total que generan en el proceso de trabajo. La plusvalía es lo que permite al capitalista acumular riqueza, pero esta acumulación es a costa de la explotación del trabajador. 3. El capitalista como propietario de los medios de producción. Una distinción crucial que Marx hace en este capítulo es que, en el capitalismo, el capitalista posee los medios de producción, mientras que el trabajador solo posee su fuerza de trabajo. Los medios de producción incluyen las herramientas, las fábricas, la tierra, las máquinas y demás recursos necesarios para producir mercancías. Como propietario de estos medios, el capitalista controla el proceso de producción y decide cómo organizarlo. El trabajador, en cambio, no tiene acceso a los medios de producción y, por lo tanto, debe vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Esta división crea una relación desigual entre capitalista y trabajador. El capitalista, al controlar los medios de producción, tiene poder no solo sobre el proceso de trabajo,
sino también sobre las condiciones en que el trabajo se lleva a cabo, sobre la organización del tiempo de trabajo y sobre el tipo de trabajo que se realiza. Mientras que el trabajador depende de su salario para subsistir, el capitalista depende de la extracción de plusvalía para obtener ganancias. 4. El papel del trabajo en la generación de valor. Marx subraya que, aunque el capitalista no contribuye directamente al proceso de trabajo, es el trabajo quien realmente crea el valor de todas las mercancías. El trabajador es el que realiza el trabajo físico y mental necesario para producir mercancías, pero el capitalista se apropia del valor que el trabajador crea. Este es uno de los puntos fundamentales de la crítica marxista al sistema capitalista. El trabajo humano es la fuente de todo valor, pero en el capitalismo, el trabajador no recibe el valor completo que produce. Marx también discute cómo el capitalista puede aumentar la plusvalía de dos maneras: extendiendo la jornada laboral o aumentando la productividad del trabajo. En ambos casos, el capitalista busca maximizar el valor producido por el trabajador sin aumentar proporcionalmente el salario. 5. El capitalista como organizador del trabajo. Aunque el capitalista no produce directamente las mercancías, su rol es esencial para organizar la producción. Marx destaca que la función del capitalista es organizar y dirigir el proceso de trabajo, lo que implica una gestión eficiente de los recursos, la asignación de tareas y la contratación de trabajadores. Sin embargo, este poder sobre el proceso de trabajo también implica una coacción sobre los trabajadores, quienes deben seguir las órdenes del capitalista para que el proceso de producción se lleve a cabo. En este sentido, el capitalista no solo es propietario de los medios de producción, sino también organizador y director del proceso de trabajo. A través de esta organización, el capitalista maximiza la productividad y la rentabilidad, pero también establece relaciones jerárquicas y de control que refuerzan su posición dominante en el proceso de trabajo. 6. La competencia entre capitalistas. Marx también señala que los capitalistas no solo explotan a los trabajadores, sino que también están sometidos a una competencia feroz entre sí. Para maximizar la rentabilidad y obtener mayores beneficios, los capitalistas buscan constantemente mejorar la eficiencia en sus procesos productivos, reducir los costos y aumentar la extracción de plusvalía. Esto lleva a una tendencia hacia la acumulación de capital, donde los capitalistas reinvierten sus ganancias en la ampliación de los medios de producción y la contratación de más trabajadores. Esta competencia puede llevar a situaciones extremas, como la reducción de salarios, la intensificación del trabajo y la sobreproducción, lo que eventualmente puede resultar en crisis económicas. Marx argumenta que esta competencia es inherente al capitalismo y lleva consigo una serie de contradicciones que eventualmente conducirán al colapso del sistema. 7. La alienación del trabajo. Marx también utiliza este capítulo para introducir el concepto de alienación. En el sistema capitalista, el trabajador no solo es explotado en términos económicos, sino que también está alienado en el sentido de que pierde el control sobre su propio trabajo. El trabajador no es dueño de los productos que crea, no decide cómo se lleva a cabo su trabajo, ni tiene control sobre los medios de producción. Esto genera una desconexión entre el trabajador y el producto de su trabajo, lo que, en última instancia, conduce a una pérdida de identidad y a una experiencia de trabajo que es vista como algo ajeno a la persona. La alienación del trabajador en el capitalismo no se limita a la pérdida de control sobre el producto de su trabajo, sino que también incluye la desconexión entre el trabajador y su propia esencia humana. El trabajo, que debería ser una actividad creativa y autorrealizadora, se convierte en una actividad subordinada a las necesidades del capitalista, y el trabajador se convierte en una mera cag dentro de una máquina productiva. En resumen, el capítulo 5 de Trabajo asalariado y capital profundiza en la dinámica de la relación entre el capitalista y el trabajador en el sistema capitalista. Marx explica cómo el trabajo asalariado es la fuente del valor en la producción capitalista, pero el capitalista se apropia de ese valor a través de la plusvalía, lo que constituye la explotación del trabajador. Además, el capitalista, al ser dueño de los medios de producción, tiene poder sobre el proceso de trabajo, lo que refuerza la relación de desigualdad entre él y el trabajador. Capítulo 6. El capital y el proceso de producción. En este capítulo, Marx profundiza en el proceso de producción capitalista y cómo el capital es utilizado en este proceso para extraer plusvalía. Expone cómo el capital, en su función como valor en movimiento, no es solo un medio para adquirir bienes de producción, sino que se convierte en un instrumento para la explotación de la fuerza de trabajo y la producción de más valor. 1. El capital como valor en movimiento.
Marx comienza explicando que el capital no es simplemente dinero, ni es un objeto físico en sí mismo. El capital es un valor en movimiento, un valor que tiene la capacidad de multiplicarse a través de la explotación del trabajo. Para que el capital se reproduzca y aumente, debe ser invertido en un proceso productivo que permita la creación de valor adicional. Este proceso está marcado por la circulación del capital, que se desplaza entre diversas formas: dinero, mercancías y, finalmente, trabajo. El capitalista invierte el dinero en la compra de medios de producción, fábricas, herramientas, materias primas, y en la fuerza de trabajo, el trabajo de los obreros. A través de este proceso, el capital es transformado en mercancías, las cuales, después de ser producidas, se venden nuevamente para obtener más dinero. Este ciclo de transformación y reproducción de valor se conoce como el circuito del capital. 2. La producción de mercancías y el trabajo. Marx subraya que, en el proceso de producción capitalista, el trabajo es el centro de la creación de valor. El obrero, al trabajar, convierte los medios de producción en mercancías que tienen valor de cambio. Sin embargo, la característica única del proceso capitalista es que el capitalista no se limita a simplemente utilizar el trabajo para crear mercancías, sino que busca apropiarse de la plusvalía generada por el obrero. El valor de una mercancía no es simplemente el trabajo directo que el obrero pone en ella, sino el valor de todo el trabajo necesario para producir la mercancía. El obrero, a través de su trabajo, no solo produce mercancías, sino también valor. Este valor excede el salario que recibe, y esta diferencia, que Marx llama plusvalía, es apropiada por el capitalista. 3. La fuerza de trabajo como mercancía. Marx profundiza en la idea de que la fuerza de trabajo del obrero es, en el capitalismo, una mercancía que se compra y vende. El obrero, para subsistir, debe vender su fuerza de trabajo a un precio determinado, que es el salario. Sin embargo, el salario no refleja el valor total del trabajo que el obrero realiza. En cambio, el capitalista paga solo lo suficiente para que el obrero pueda reproducir su capacidad de trabajar, es decir, para que pueda alimentarse, descansar y seguir trabajando. La fuerza de trabajo es única porque, a diferencia de otras mercancías, su valor no está determinado por la cantidad de trabajo que ha sido invertida en ella, como sucede con las mercancías comunes, sino por las condiciones necesarias para que el obrero siga siendo capaz de trabajar. Esto incluye lo que Marx llama la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, lo necesario para que el obrero pueda mantenerse en condiciones de producir nuevamente. 4. La producción de plusvalía. Una vez que el capitalista ha comprado la fuerza de trabajo, comienza el proceso de producción de plusvalía. La jornada laboral de un trabajador se divide en dos partes. En una parte de la jornada, el trabajador produce el valor equivalente a su salario, es decir, reproduce el valor de su fuerza de trabajo. En la otra parte, el trabajador produce valor adicional, es decir, produce más valor del que recibe como salario. Esta es la plusvalía, el excedente de valor apropiado por el capitalista sin retribuir al obrero. Marx hace un análisis detallado de cómo este proceso de creación de plusvalía es el núcleo de la explotación capitalista. El capitalista se apropia de la parte del trabajo no remunerado, y de este modo incrementa su propio capital. Este excedente de valor es esencial para el funcionamiento del sistema capitalista, ya que es la base de las ganancias del capitalista. 5. El ciclo de la plusvalía. Marx describe cómo el proceso de producción capitalista está marcado por un ciclo continuo en el cual el capitalista busca acumular más capital. La plusvalía, una vez extraída del trabajador, se reinvierte en el proceso productivo para comprar más medios de producción y contratar más trabajadores. Este ciclo de acumulación es lo que impulsa la expansión del capitalismo. Este proceso, sin embargo, está marcado por una contradicción inherente. A medida que el capital se acumula, la tasa de ganancia, la relación entre el capital invertido y la plusvalía obtenida, tiende a caer. Esto ocurre porque, al aumentar la productividad del trabajo mediante la inversión en maquinaria y tecnología, el capitalista reduce la cantidad de trabajo necesario, y por lo tanto, la cantidad de plusvalía extraída. Este es uno de los elementos que Marx identifica como una de las causas de las crisis económicas en el capitalismo. 6. El capitalista y el tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo es otro elemento fundamental del proceso de producción capitalista. Marx hace una distinción entre tiempo de trabajo necesario, el tiempo que el obrero dedica a producir el valor equivalente a su salario, y tiempo de trabajo excedente,
el tiempo durante el cual el obrero produce más valor, o plusvalía, que él, que recibe como salario. El capitalista, a través de la organización del trabajo, busca maximizar el tiempo de trabajo excedente y minimizar el tiempo de trabajo necesario. Este aspecto del tiempo de trabajo es clave para comprender cómo el capitalista obtiene sus beneficios. Al extender la jornada laboral o intensificar el trabajo, el capitalista puede obtener más plusvalía sin necesidad de aumentar el salario. Este mecanismo es uno de los elementos que permite la explotación del trabajador y la acumulación de capital. 7. La naturaleza del capitalismo. Marx concluye este capítulo argumentando que el capitalismo es un sistema basado en la explotación del trabajo asalariado. Aunque el capitalista parece ser el dueño de los medios de producción, en realidad depende completamente del trabajo del obrero para generar valor. El trabajo no solo produce mercancías, sino también la riqueza que permite al capitalista acumular más capital. Este sistema está marcado por contradicciones estructurales. Por un lado, el capitalista depende del trabajo para obtener beneficios. Por otro lado, al tratar de maximizar la productividad y reducir el costo del trabajo, por ejemplo, mediante la automatización o la intensificación del trabajo, el capitalista enfrenta la disminución de la tasa de ganancia, lo que genera tensiones dentro del sistema. Estas contradicciones son una de las razones que Marx presenta para el eventual colapso del capitalismo. El capítulo 6 de Trabajo asalariado y capital describe el proceso de producción en el capitalismo como un ciclo continuo de explotación y acumulación de capital. El capitalista, al ser propietario de los medios de producción, controla el proceso productivo y se apropia de la plusvalía generada por el trabajador. Marx pone énfasis en cómo el capital es un valor en movimiento, que se reproduce y multiplica a través de la extracción de trabajo no remunerado. Este proceso es el motor del capitalismo, pero también es la fuente de sus contradicciones y crisis económicas. Capítulo 7. La acumulación del capital y sus consecuencias. En este capítulo, Marx analiza cómo la acumulación de capital es el motor del sistema capitalista y qué efectos tiene sobre la sociedad, el trabajador y la estructura económica. 1. ¿Qué es la acumulación de capital? La acumulación de capital es el proceso mediante el cual el capitalista reinvierte la plusvalía obtenida para aumentar su riqueza. En lugar de gastar las ganancias en consumo personal, las reinvierte en nuevos medios de producción y en contratar más trabajadores. Esto permite expandir la producción y obtener aún más plusvalía. La acumulación de capital no es solo un crecimiento económico, sino también una concentración de riqueza en manos de unos pocos, mientras la mayoría de la población sigue dependiendo de la venta de su fuerza de trabajo para sobrevivir. 2. El impacto en los trabajadores. A medida que el capital se acumula, los capitalistas buscan maneras de reducir costos y aumentar la productividad. Esto se traduce en mayor explotación, se amplía la jornada laboral o se intensifica el ritmo de trabajo. Innovación tecnológica. Las máquinas reemplazan parte de la mano de obra, dejando a muchos trabajadores sin empleo. Mayor competencia entre obreros. Al haber más desempleados, los salarios tienden a reducirse. Este fenómeno provoca un ejército industrial de reserva, es decir, una masa de trabajadores desempleados o subempleados que los capitalistas pueden usar para presionar a la baja los salarios de los empleados activos. 3. La concentración del capital y las crisis económicas. A medida que los capitalistas acumulan más riqueza, las pequeñas empresas tienen dificultades para competir y terminan siendo absorbidas por los grandes monopolios. Esto lleva a la concentración del capital, donde unas pocas empresas controlan la economía. Sin embargo, este crecimiento tiene límites. Marx señala que la acumulación de capital genera crisis económicas periódicas, porque la producción crece más rápido que la capacidad de consumo de los trabajadores. Como los obreros reciben solo una fracción del valor que generan, su capacidad de compra es limitada, lo que genera sobreproducción y crisis cíclicas. 4. La contradicción fundamental del capitalismo. El capitalismo se basa en la necesidad de generar más ganancias, pero al mismo tiempo, empobrece a los trabajadores, reduciendo su capacidad de consumir. Esta contradicción es lo que hace que el sistema no sea sostenible a largo plazo. Según Marx, este proceso llevará inevitablemente a su colapso y a la necesidad de una transformación social. El proceso de acumulación del capital no solo genera riqueza, sino que también profundiza la desigualdad, la explotación y las crisis económicas. Mientras unos pocos se benefician, la mayoría enfrenta condiciones de vida más precarias.
Esta contradicción es la base de la crítica marxista al capitalismo y la justificación de la necesidad de una alternativa económica y social. Capítulo 8. El rol de la competencia en el capitalismo. En este capítulo, Marx aborda cómo la competencia entre capitalistas desempeña un papel central en la dinámica del sistema capitalista. A través de la competencia, el capital busca maximizar las ganancias, y esto tiene profundas implicaciones tanto para los trabajadores como para la estructura económica en general. 1. Competencia entre capitalistas. Marx comienza analizando cómo los capitalistas individuales no actúan de manera aislada, sino que están en constante competencia entre sí. Cada capitalista busca aumentar su cuota de mercado, reducir sus costos de producción y, en última instancia, maximizar la plusvalía que extrae de los trabajadores. La competencia entre ellos lleva a una serie de dinámicas. Innovación tecnológica. Los capitalistas invierten en nuevas tecnologías para reducir costos y aumentar la productividad. La maquinaria moderna permite producir más con menos trabajo, pero al mismo tiempo reemplaza a los obreros, lo que lleva a un aumento del desempleo y una intensificación de la competencia por el trabajo. Reducción de salarios. La competencia por la contratación de trabajadores tiende a presionar a la baja los salarios. Cuando un capitalista reduce los costos mediante la mecanización, los demás deben hacer lo mismo para mantenerse competitivos, lo que generalmente resulta en la disminución de los salarios y la intensificación de la explotación. 2. El proceso de concentración y centralización del capital. Uno de los efectos de la competencia entre capitalistas es la concentración del capital. Los capitalistas más grandes, con mayor poder financiero y acceso a la tecnología, son capaces de absorber a los más pequeños, aumentando su participación en el mercado y expandiendo su capacidad productiva. Este fenómeno también se conoce como centralización del capital y lleva a que unas pocas grandes empresas o monopolios dominen el mercado, creando una estructura económica donde las grandes corporaciones tienen el poder de dictar los precios y las condiciones del mercado. En última instancia, la competencia entre los capitalistas, lejos de fomentar la libertad de mercado, contribuye a la creación de monopolios que limitan la competencia. 3. Impacto en la fuerza de trabajo. La competencia también tiene consecuencias negativas para los trabajadores. Los capitalistas, al buscar reducir costos y aumentar la productividad, recurren a la reducción de empleo y la intensificación del trabajo. Los avances tecnológicos, en lugar de liberar a los trabajadores, tienden a hacer que trabajen más y en peores condiciones para producir más valor en menos tiempo. La competencia también crea un ejército industrial de reserva, donde el desempleo masivo presiona a los trabajadores a aceptar condiciones laborales más precarias y salarios más bajos. Marx sostiene que esta competencia, lejos de mejorar las condiciones para la clase trabajadora, las empeora. Los trabajadores se ven atrapados en un ciclo de explotación creciente, donde los capitalistas continúan acumulando riqueza mientras la gran mayoría lucha por sobrevivir. 4. La tasa de ganancia y la competencia. La competencia no solo afecta a los trabajadores, sino también a la tasa de ganancia de los capitalistas. Marx explica que, a medida que la competencia entre los capitalistas lleva a una reducción de costos y una mayor productividad, la tasa de ganancia tiende a caer. Esto ocurre porque, al introducirse más tecnología y maquinaria, la proporción de capital constante, es decir, los medios de producción, aumenta en relación con el capital variable, el trabajo vivo que produce la plusvalía. Al haber menos trabajo vivo involucrado en el proceso de producción, la cantidad de plusvalía generada disminuye, lo que lleva a una caída en la tasa de ganancia. Esta caída en la tasa de ganancia puede generar crisis económicas, ya que, al mismo tiempo que aumentan la productividad y la acumulación de capital, se reduce la capacidad de consumo de los trabajadores, debido a los bajos salarios y el desempleo. La sobreproducción de bienes y la falta de demanda por parte de la clase trabajadora generan ciclos de crisis que sacuden el sistema capitalista. La competencia entre capitalistas, en lugar de promover un mercado libre y justo, contribuye a la concentración del capital y a la explotación de los trabajadores. Esta competencia impulsa la innovación tecnológica, pero al mismo tiempo reduce los salarios y los empleos disponibles, y aumenta la intensificación del trabajo. A nivel macroeconómico, la competencia también está ligada a la caída de la tasa de ganancia, lo que genera crisis económicas periódicas. Estas dinámicas son características fundamentales del capitalismo y explican por qué Marx considera que el sistema está inherentemente en crisis, y por lo tanto, es insostenible a largo plazo. Este capítulo muestra cómo la competencia,
lejos de ser una fuerza que beneficia a todos los actores, en realidad genera concentración de poder y riqueza, desigualdad y explotación, tanto en el ámbito económico como en el social. Capítulo 9. El capital como poder productivo. En este capítulo, Marx explora cómo el capital se convierte en una fuerza autónoma dentro del sistema capitalista, un poder productivo que no solo depende de la cantidad de trabajo que se invierte en él, sino que también actúa de manera independiente, influenciando el curso de la economía y la vida social. 1. El capital como fuerza productiva. Marx señala que, en el sistema capitalista, el capital no es simplemente una cantidad de dinero invertida para producir más valor, sino que se convierte en una fuerza productiva por sí misma. Esto significa que el capital tiene la capacidad de crear riqueza de forma autónoma, independiente de la cantidad de trabajo humano que se le asigne. El capital no solo compra trabajo, sino que actúa sobre él y lo transforma. A través de la inversión en tecnología, el capital aumenta la productividad del trabajo, permitiendo que una menor cantidad de trabajo produzca una mayor cantidad de bienes. Sin embargo, Marx subraya que esta capacidad del capital no es necesariamente un beneficio para los trabajadores, ya que el aumento de la productividad puede reducir el empleo e intensificar la explotación. 2. La autonomía del capital. El capital tiene una dinámica propia, que no está completamente bajo el control de los capitalistas. Aunque estos son los propietarios del capital, el propio sistema económico obliga a los capitalistas a actuar de acuerdo con las leyes del mercado, es decir, a maximizar la plusvalía y a acumular más capital. Esta es la razón por la que, incluso cuando un capitalista individual podría preferir no hacer ciertas inversiones o no realizar algunas mejoras, el impulso hacia la acumulación de capital y la competencia con otros capitalistas lo empuja a hacerlo. Marx utiliza este fenómeno para argumentar que el capital no es controlado directamente por los individuos, sino que actúa como una fuerza autónoma que sigue sus propias reglas. Este proceso crea una relación en la que los capitalistas no son simplemente decisores activos, sino que son también rehenes de las leyes del capital, que los impulsan hacia la competencia, la expansión y la reinversión. 3. La dependencia de los trabajadores. Aunque el capital se presenta como una fuerza autónoma, no podría existir sin la fuerza de trabajo. Sin embargo, el capital crea una relación de dependencia entre los trabajadores y el capital. Los trabajadores dependen de la venta de su fuerza de trabajo para sobrevivir, pero el capital también depende del trabajo para generar plusvalía. En un contexto donde el capital se acumula rápidamente y se convierte en una fuerza productiva mayor, el trabajo se convierte en algo cada vez más subordinado al capital. Los trabajadores no solo venden su tiempo y habilidades, sino que también son constantemente desplazados por la automatización y la tecnología, lo que aumenta su dependencia de los capitalistas. 4. El capital como poder social. El capital no solo es un factor económico, sino que también se convierte en un poder social. A medida que se acumula, el capital tiende a concentrarse en manos de un número reducido de individuos o empresas, lo que crea una estructura social desigual. Los capitalistas no solo controlan los medios de producción, sino que también controlan aspectos fundamentales de la política, la cultura y la ideología. Este control social es ejercido de manera indirecta. Los grandes capitalistas tienen la capacidad de influir en las decisiones del Estado y en las leyes que gobiernan la economía. La ideología dominante, que defiende el sistema capitalista, se convierte en una herramienta para mantener el poder y la legitimidad del sistema capitalista ante la clase trabajadora. 5. La relación capital-trabajo y la explotación. Marx concluye este capítulo señalando que, a pesar de su poder como fuerza productiva, el capital sigue siendo un medio de explotación. Aunque el capital aumenta la capacidad de producción, también genera una creciente desigualdad y una intensificación de la explotación del trabajo. La plusvalía, el valor producido por los trabajadores que no les es pagado, es la base de la acumulación de capital. A medida que el capital crece, los trabajadores son empujados a un estado de sumisión, ya que su supervivencia depende del trabajo que venden a los capitalistas. Esta relación no solo mantiene la desigualdad económica, sino que también perpetúa la alienación de los trabajadores, quienes no tienen control sobre los productos de su trabajo ni sobre el proceso de producción en su conjunto. Marx concluye que el capital, aunque es una fuerza productiva poderosa que permite la expansión de la producción y la innovación tecnológica, está intrínsecamente vinculado a la explotación. La acumulación de capital crea una dependencia entre los trabajadores y el capital, donde los trabajadores no son solo medios de producción,
sino que son reducidos a una mercancía que debe ser comprada por los capitalistas. El capital se convierte en una fuerza autónoma que no solo domina la economía, sino también la vida social y política. A medida que el capital se acumula y se concentra, las desigualdades sociales se profundizan, y la capacidad de los trabajadores para obtener un salario justo y condiciones laborales dignas se ve cada vez más limitada. Marx argumenta que este proceso es inevitablemente insostenible y que, con el tiempo, el sistema capitalista será superado por una nueva forma de organización económica y social que ponga fin a la explotación y las desigualdades inherentes al sistema. Este capítulo ofrece una visión más profunda del poder que el capital adquiere en la economía capitalista, subrayando la autonomía del capital y su capacidad de dominación sobre los trabajadores. Capítulo 10. El capital y la destrucción de la fuerza de trabajo. En este capítulo, Marx aborda el impacto destructivo que el capital tiene sobre la fuerza de trabajo en el sistema capitalista. Aunque el capital depende de la fuerza de trabajo para generar plusvalía y, por lo tanto, para reproducirse, este mismo capital también tiende a destruir las condiciones en las que la fuerza de trabajo puede mantenerse, alimentándose a sí mismo a través de la explotación y la alienación. 1. El capital como destructor de la fuerza de trabajo. Marx introduce la idea de que, en lugar de reconocer y cuidar la fuerza de trabajo como un recurso vital, el capital la trata como una mercancía que puede ser explotada hasta el máximo de su capacidad. Los capitalistas buscan siempre reducir costos, lo que en última instancia lleva a explotar la fuerza de trabajo al límite de sus posibilidades, sin preocuparse por sus necesidades físicas o psicológicas. En este contexto, el trabajo humano se convierte en un instrumento de producción, completamente subordinado a las necesidades del capital. El obrero ya no es un ser humano con derechos, sino una parte del proceso de producción. La condición de la clase trabajadora se deteriora porque su capacidad para reproducir su fuerza de trabajo, en términos de salud, bienestar y desarrollo personal, se ve comprometida por las exigencias de la producción capitalista. 2. La intensificación de la explotación. La intensificación de la explotación es otro de los efectos de la búsqueda insaciable del capital por maximizar las ganancias. Marx explica cómo el capital, al buscar reducir costos, presiona a los trabajadores a aceptar jornadas laborales más largas, condiciones más precarias y una mayor intensidad en el trabajo. La productividad es forzada al máximo, pero esto no se traduce en un beneficio para los trabajadores, ya que la plusvalía, el valor extraído de su trabajo, se destina principalmente a aumentar las riquezas del capitalista. El capitalismo también introduce la división del trabajo y la especialización de los trabajadores, lo que aumenta la alienación de los obreros, ya que estos se ven reducidos a realizar tareas repetitivas y monótonas que no tienen ninguna conexión con su humanidad. Este tipo de trabajo, además de ser físico, tiende a destruir tanto la salud física como mental de los trabajadores. 3. La ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia. Uno de los elementos centrales de este capítulo es la caída tendencial de la tasa de ganancia, que se refiere a la tendencia del capitalismo a ver una disminución en las tasas de ganancia a lo largo del tiempo, a medida que el capital se acumula y se mecaniza más. Este fenómeno tiene consecuencias directas para los trabajadores, ya que, con la creciente automatización y la sustitución del trabajo humano por maquinaria, la necesidad de fuerza de trabajo disminuye. Marx explica que a medida que los capitalistas invierten en tecnología y maquinaria, la proporción de capital constante, dinero invertido en maquinaria, edificios, etc., aumenta con respecto al capital variable, el trabajo humano. Dado que el trabajo humano es la fuente de plusvalía, cuando se reemplaza por maquinaria, la producción de valor disminuye, lo que lleva a una caída en la tasa de ganancia y genera crisis económicas periódicas. 4. La destrucción de la fuerza de trabajo por el capital. Marx se adentra en cómo la constante búsqueda de mayores márgenes de ganancia lleva a una destrucción física de la fuerza de trabajo. Las malas condiciones laborales, la sobreexplotación y la falta de cuidado del bienestar de los trabajadores tienen consecuencias a largo plazo. Salud deteriorada. Los trabajadores se ven afectados por la fatiga, las lesiones y las enfermedades derivadas de las condiciones laborales. La vida de un trabajador, en términos de duración y calidad, se ve acortada debido al ritmo extremo de trabajo. Desintegración social. El trabajo en condiciones alienantes también desintegra las relaciones sociales entre los trabajadores. El sistema capitalista promueve una competencia feroz entre los obreros por los empleos, lo que destruye los lazos de solidaridad y camaradería. Además, Marx menciona que esta destrucción de la fuerza de trabajo no solo afecta al presente, sino también al futuro,
ya que los obreros, al ser explotados y destruidos, tienen menos capacidad para generar nuevas generaciones de trabajadores, reduciendo la fuerza productiva a largo plazo. 5. El capital y la proliferación de la miseria. A medida que el capital destruye la capacidad de los trabajadores para reproducir su fuerza de trabajo, no solo los reduce a un estado de miseria, sino que también contribuye al crecimiento de las contradicciones sociales. La creciente explotación de los trabajadores, la caída de la tasa de ganancia y el deterioro de las condiciones laborales generan una tensión constante en la sociedad capitalista. Marx resalta que el sistema capitalista, al centrarse en la acumulación de capital y el beneficio inmediato, se olvida de las necesidades humanas más fundamentales. En consecuencia, la miseria se expande entre las clases trabajadoras, no solo en términos materiales, sino también en términos de dignidad humana. El capítulo concluye con la crítica a un sistema que, a pesar de depender de la fuerza de trabajo para producir, también tiende a destruir esa misma fuerza. El capital, al actuar como una fuerza autónoma, lleva a los trabajadores a un estado de alienación, explotación extrema y destrucción física y mental. Esta contradicción fundamental del capitalismo no solo crea miseria material, sino que socava las condiciones necesarias para una vida humana digna. Marx plantea que, para superar este ciclo de explotación y destrucción, es necesario un cambio radical en las relaciones de producción. El capital y la explotación deben ser reemplazados por un sistema que coloque a los trabajadores y sus necesidades humanas al centro de la producción. Capítulo 11. El capital y la consolidación de la miseria social. En este capítulo, Marx analiza cómo el capital, en su búsqueda incesante por la acumulación y la maximización de la plusvalía, genera no solo una explotación intensiva de los trabajadores, sino también una consolidación de la miseria social. Marx va más allá de los efectos inmediatos del sistema capitalista sobre los individuos, y analiza cómo este sistema tiene un impacto negativo sobre la sociedad en su conjunto. 1. El capital y la concentración de la riqueza. Marx comienza el capítulo señalando cómo la acumulación de capital lleva inevitablemente a la concentración de la riqueza en manos de un pequeño número de capitalistas. A medida que las grandes empresas dominan el mercado y los capitalistas adquieren más poder económico, la distribución de la riqueza se vuelve cada vez más desigual. Los pequeños propietarios de capital, por ejemplo, los pequeños comerciantes o artesanos, son rápidamente desplazados o absorbidos por los grandes monopolios. Los capitalistas individuales se convierten en dueños de enormes empresas que operan a una escala mucho mayor que la de los productores más pequeños, lo que refuerza la centralización del capital. Esta concentración no solo empeora la desigualdad económica, sino que también crea una oligarquía económica en la que las decisiones de pocos individuos o grupos tienen un impacto profundo sobre la vida de la mayoría de la población. Marx subraya que, en un sistema capitalista, la competencia entre los capitalistas lleva a que aquellos que no logran mantenerse competitivos sean despojados de su poder económico, mientras que los más fuertes y ricos absorben el capital de los demás. 2. La miseria y la proliferación de la pobreza. Marx explica cómo la concentración de riqueza y la explotación intensificada de los trabajadores conducen directamente a la proliferación de la pobreza entre las clases bajas. A pesar de que la producción aumenta y se genera más riqueza, esta riqueza no se distribuye equitativamente. En lugar de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, el capital se acumula y se concentra en manos de los propietarios del capital. La miseria o miseria social se refiere a la creciente privación de los trabajadores, quienes, a pesar de ser los productores de la riqueza, no tienen acceso a los beneficios de la misma. La creciente desigualdad social es uno de los efectos más notorios del capitalismo, ya que los capitalistas no solo explotan el trabajo, sino que también excluyen a una gran parte de la población de los frutos del trabajo social. Esto genera un ciclo de pobreza persistente, que no es accidental, sino una característica inherente al sistema capitalista. Marx también destaca que la creciente miseria de los trabajadores no es solo una miseria material, sino que también tiene consecuencias psicológicas y sociales. La alienación de los trabajadores se intensifica a medida que la riqueza se concentra en menos manos, lo que genera un sentimiento de impotencia y desesperanza en las clases bajas. 3. La deshumanización del trabajo. El capitalismo, al concentrarse en la acumulación de capital, también lleva a la deshumanización del trabajo. Los trabajadores son reducidos a meras máquinas dentro del proceso de producción. La especialización y la fragmentación del trabajo hacen que los obreros pierdan el control sobre el producto de su trabajo, lo que incrementa la alienación.
Marx pone énfasis en cómo la productividad y la automatización del trabajo, lejos de beneficiar a los trabajadores, les quita cualquier forma de creatividad y satisfacción en su labor. El trabajo se convierte en una actividad monótona y repetitiva, donde los obreros no tienen voz en las decisiones sobre cómo se organiza la producción o sobre el uso de las nuevas tecnologías. El trabajo alienado es un trabajo que no tiene sentido para el trabajador. El capitalista se beneficia de los avances tecnológicos y de la eficiencia, pero el trabajador sigue siendo una pieza intercambiable en el proceso de producción. Esta deshumanización es un elemento central de la crítica marxista al capitalismo, ya que, según Marx, el trabajo debe ser una actividad creativa y liberadora, no un medio para la acumulación de riqueza de los demás. 4. La miseria social y la pobreza absoluta. Marx también distingue entre lo que se podría llamar la miseria relativa, la pobreza comparativa entre los trabajadores, y la miseria absoluta, la pobreza extrema a la que se ven sometidos ciertos sectores de la clase trabajadora. A medida que los avances tecnológicos y las innovaciones capitalistas incrementan la productividad, la pobreza absoluta tiende a aumentar entre las clases trabajadoras, ya que los capitalistas buscan constantemente bajar los costos de producción. Marx considera que este fenómeno no es un accidente, sino una característica estructural del capitalismo. Aunque el capitalismo genera enormes riquezas, estas riquezas se distribuyen de forma tan desigual que una gran parte de la población vive en condiciones de extrema pobreza. Los capitalistas, al buscar siempre maximizar la plusvalía, perpetúan un sistema en el que los trabajadores reciben una parte mínima de la riqueza que ellos mismos crean. 5. La desigualdad social y la fragmentación de la sociedad. Una de las consecuencias más graves del capitalismo, según Marx, es su capacidad para fragmentar a la sociedad en clases antagónicas. La creciente brecha entre los dueños del capital y los trabajadores no solo genera desigualdad económica, sino que también produce divisiones sociales profundas. Las clases dominantes, al poseer los medios de producción, no solo controlan la riqueza, sino también las instituciones sociales que defienden su poder, como el Estado y las leyes que protegen la propiedad privada. Esta fragmentación social tiene consecuencias en términos de la solidaridad entre los trabajadores, quienes se ven obligados a competir entre sí, y en la incapacidad de la clase trabajadora para unirse y luchar contra la explotación. Marx concluye este capítulo reafirmando que el capitalismo, lejos de ser un sistema que genera prosperidad general, es un sistema que produce miseria social a gran escala. La acumulación de riqueza y poder en pocas manos, la deshumanización del trabajo y la pobreza creciente entre los trabajadores son consecuencias inherentes al modo de producción capitalista. Marx subraya que este sistema es insostenible y que, a medida que avanza, solo puede aumentar las tensiones sociales y económicas, llevando a la desestabilización y finalmente a su derrumbe. La superación de este sistema solo es posible a través de un cambio radical, que implique la abolición de la propiedad privada y el establecimiento de un nuevo sistema económico y social que coloque a los trabajadores en el centro del proceso de producción y distribución de la riqueza. Capítulo 12. La contradicción del capitalismo y la necesidad de su superación. En este capítulo, Marx profundiza en la contradicción inherente al capitalismo, enfocándose en cómo el sistema capitalista, a pesar de ser capaz de generar una gran riqueza, está marcado por contradicciones fundamentales que lo hacen insostenible. Marx argumenta que la única manera de resolver estas contradicciones es a través de una transformación radical del sistema, una revolución que implique la superación del capitalismo. 1. La contradicción fundamental: capital y trabajo. Marx comienza destacando la contradicción central del capitalismo, la relación entre capital y trabajo. El capitalismo depende de los trabajadores para crear valor y generar plusvalía, pero los trabajadores, en su condición de clase subordinada, se ven explotados y alienados en el proceso de producción. Por un lado, el capital busca siempre maximizar la ganancia, lo que se logra explotando al máximo la fuerza de trabajo. Por otro lado, los trabajadores, aunque son los productores de la riqueza, reciben solo una fracción mínima de la misma, mientras el resto se queda en manos de los capitalistas. Esta explotación del trabajo genera una creciente desigualdad y tensiones sociales. Marx señala que la alienación de los trabajadores no es solo una cuestión económica, sino también social y psicológica. Los obreros no tienen control sobre su trabajo ni sobre los productos que producen. Se convierten en mercancías dentro del proceso de producción, despojados de su humanidad. 2. La acumulación capitalista y la creación de crisis. Marx destaca otra contradicción fundamental:
la acumulación de capital lleva a la creación de crisis económicas periódicas. A medida que el capital se acumula y se invierte en la producción, los capitalistas buscan reducir el costo del trabajo a través de la automatización y el empleo de tecnologías más avanzadas. Sin embargo, al hacerlo, la cantidad de trabajo humano necesario para generar valor disminuye, lo que reduce la plusvalía producida. Además, el aumento de la concentración de capital en manos de unos pocos monopolios y la creciente competencia entre los capitalistas genera una sobreproducción de bienes, es decir, se producen más mercancías de las que la sociedad puede consumir, lo que lleva a una crisis de sobreproducción. Marx señala que este ciclo de expansión y contracción es una característica inherente del sistema capitalista, y a medida que las crisis se repiten, la estabilidad del sistema se ve cada vez más comprometida. 3. La falta de soluciones dentro del capitalismo. Marx argumenta que las soluciones propuestas dentro del marco del sistema capitalista, como el aumento de los salarios o la mejora de las condiciones laborales, son insuficientes para resolver las contradicciones fundamentales. Aunque algunas reformas pueden mejorar temporalmente la vida de los trabajadores, no atacan la raíz del problema, la explotación inherente al sistema. Marx sostiene que, por más reformas que se implementen, el capitalismo seguirá estando marcado por la contradicción entre el capital y el trabajo, y solo una transformación radical de la estructura económica y social puede acabar con la explotación y la desigualdad. Esta transformación implica la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y la expropiación del capital, lo que permitirá establecer un sistema basado en la propiedad colectiva y la planificación socialista. 4. La necesidad de la revolución proletaria. En este capítulo, Marx reafirma la necesidad de una revolución proletaria para superar las contradicciones del capitalismo. La clase trabajadora, debido a su posición en el proceso de producción, tiene el poder potencial de derrocar al sistema capitalista y establecer una nueva forma de organización económica y social. Marx subraya que la revolución proletaria no es solo un acto de lucha de clases, sino también una transformación radical de las relaciones de poder y producción. El poder de los trabajadores debe concentrarse en el control de los medios de producción, lo que permitirá una reorganización de la sociedad en función de las necesidades humanas, en lugar de las ganancias privadas. 5. La dictadura del proletariado y la superación del capitalismo. Marx introduce la idea de la dictadura del proletariado, entendida no como un sistema de opresión de una clase sobre otra, sino como un periodo transitorio en el cual los trabajadores asumen el control del poder estatal para abolir las clases sociales y la propiedad privada. Durante este periodo, el Estado debe ser utilizado como una herramienta para desmantelar las estructuras capitalistas y construir una sociedad socialista. Marx deja claro que la dictadura del proletariado no es una etapa permanente, sino un medio para llegar a una sociedad sin clases. El objetivo es la abolición del Estado como institución opresiva y la creación de una sociedad en la que los medios de producción sean comunes y la producción se realice según las necesidades de la población y no según la rentabilidad. 6. La resolución de las contradicciones a través del socialismo. Marx concluye el capítulo destacando que solo el socialismo puede resolver las contradicciones del capitalismo. La propiedad colectiva de los medios de producción y la planificación económica permitirán superar las tensiones sociales y eliminar las diferencias de clase. En el socialismo, el trabajo se organizará de manera que no sea una actividad alienante, sino una actividad creativa que permita a los individuos desarrollarse plenamente. La producción ya no se guiará por la búsqueda de ganancias, sino por el deseo de satisfacer las necesidades humanas. Marx argumenta que la superación del capitalismo no solo es posible, sino necesaria, y que la lucha de clases es el motor histórico que llevará a la humanidad hacia una sociedad libre de explotación y opresión. La contradicción entre capital y trabajo se resolverá con la abolición del capitalismo y la creación de una nueva sociedad, en la que los trabajadores sean los dueños de los medios de producción y se organice una economía basada en la justicia social. Este capítulo se centra en las contradicciones inherentes al capitalismo, como la relación entre capital y trabajo, la acumulación de capital y las crisis económicas, y argumenta que la única manera de resolver estas contradicciones es a través de una revolución proletaria que transforme la estructura económica y social. Capítulo 13. El capitalismo y sus efectos sobre el trabajo. En este capítulo, Marx sigue profundizando las consecuencias del capitalismo sobre la fuerza de trabajo y cómo la explotación sistemática que este sistema genera afecta no solo a la clase trabajadora en términos económicos, sino también en aspectos psicológicos y sociales. 1. La subyugación del trabajador al capital. Marx comienza señalando cómo, en el capitalismo,
el trabajador está subyugado al capital de manera estructural. Para poder vivir, el trabajador debe vender su fuerza de trabajo a los capitalistas, quienes a su vez controlan los medios de producción. Este es un proceso que empuja al trabajador a depender completamente del salario que recibe, sin poder disponer de los recursos que produce. El trabajo asalariado se convierte en una forma de dependencia en la cual el trabajador no tiene control sobre su propia vida laboral. Está subordinado no solo a las decisiones económicas de los capitalistas, sino a un sistema que despersonaliza y deshumaniza a los trabajadores. El valor que el trabajador produce no se refleja en lo que recibe a cambio, lo que genera una alienación y una creciente desconexión con su trabajo. 2. El concepto de la fuerza de trabajo como una mercancía. Una de las características más fundamentales del trabajo asalariado es que la fuerza de trabajo misma se convierte en una mercancía que es comprada y vendida en el mercado. Los trabajadores, al ser vendedores de su propia fuerza de trabajo, están sujetos a las mismas leyes de oferta y demanda que rigen cualquier otro producto en el capitalismo. Esto implica que el valor de la fuerza de trabajo no está determinado por sus capacidades, sino por la competencia entre trabajadores, lo que presiona a la baja los salarios. Marx subraya que, al ser tratada la fuerza de trabajo como mercancía, se vuelve susceptible a la explotación y degradación. El trabajador no tiene más opción que aceptar las condiciones impuestas por el capitalista para poder sobrevivir, lo que implica una desposesión de su autonomía. 3. La reproducción del capitalismo a través de la explotación. El sistema capitalista se reproduce constantemente a través de la explotación de la fuerza de trabajo. A medida que los capitalistas aumentan la plusvalía, el valor generado por los trabajadores que no se les paga en forma de salario, el sistema capitalista se alimenta de las condiciones de vida precarias de los trabajadores. Este ciclo no solo mantiene a los trabajadores en una posición subordinada, sino que también permite la acumulación de capital en manos de unos pocos. Marx insiste en que la explotación no es un accidente del capitalismo, sino una de sus características fundamentales. La plusvalía es la fuente de las ganancias de los capitalistas, y todo el proceso de trabajo está diseñado para maximizar esta plusvalía, a costa de la clase trabajadora. 4. El papel de la fuerza de trabajo en la generación de valor. A lo largo de este capítulo, Marx recalca que es el trabajo el que genera el valor en el sistema capitalista. Sin embargo, el trabajo no es tratado como un valor en sí mismo, sino que se reduce a una mercancía cuyo valor está determinado por las condiciones del mercado. Este proceso crea una desigualdad estructural. Los trabajadores producen más valor del que reciben a cambio, lo que permite la acumulación de capital en las manos de los capitalistas. La cuestión de la plusvalía es central para entender la relación entre capital y trabajo. La plusvalía es la diferencia entre el valor generado por el trabajo y el salario que el trabajador recibe. El capitalista se apropia de esa diferencia, lo que lleva a una constante concentración de la riqueza en las manos de los pocos que controlan el capital. 5. La condición social y psicológica del trabajador. Marx también aborda los efectos del capitalismo sobre la condición social y psicológica de los trabajadores. La vida del obrero se ve reducida a una actividad mecánica, donde el trabajo se convierte en una actividad alienante que no tiene relación con el individuo, sino con los intereses de los capitalistas. Los trabajadores no encuentran satisfacción en el producto de su trabajo, ya que éste no es para ellos, sino para enriquecer al capitalista. El trabajador, al estar completamente orientado hacia la producción de riqueza ajena, experimenta una alienación profunda. Su vida no se define por sus propios deseos y necesidades, sino por la lógica del mercado, que transforma su existencia en una constante lucha por la supervivencia. 6. La explotación en el proceso de trabajo. En el proceso de trabajo, el capitalista tiene el control absoluto sobre cómo se realiza el trabajo, qué tareas se deben cumplir y bajo qué condiciones. Esto refuerza la despersonalización de los trabajadores, que no tienen voz en las decisiones sobre el trabajo que realizan. El capitalista, al controlar todos los aspectos del proceso productivo, se convierte en el dueño no solo de los medios de producción, sino también de las condiciones de vida del trabajador. Esta relación de poder y subordinación está diseñada para asegurar que el trabajo se utilice de la manera más eficiente posible desde el punto de vista capitalista, es decir, para maximizar las ganancias. El trabajador no tiene más valor que el trabajo que puede ofrecer al capitalista, lo que hace que se convierta en una pieza más en la maquinaria de producción. 7. La necesidad de transformación social.
Marx concluye este capítulo reafirmando la necesidad de una transformación radical de la sociedad. La explotación inherente al capitalismo no se puede corregir dentro del sistema, ya que el sistema está estructurado para mantener esas relaciones de explotación. El trabajo asalariado es la base de la opresión de la clase trabajadora, y solo mediante la abolición del trabajo asalariado y la creación de una sociedad sin clase se podrá superar esta explotación. Para Marx, la solución no es mejorar las condiciones de los trabajadores dentro del sistema capitalista, sino transformar la estructura económica en su totalidad, de modo que los trabajadores sean los dueños de los medios de producción y puedan organizar la producción según las necesidades humanas, no en función de las ganancias capitalistas. Capítulo 14. El capitalismo y la transformación del trabajo en valor. En este capítulo, Marx analiza con más profundidad la relación entre trabajo y valor, poniendo especial énfasis en cómo el sistema capitalista convierte el trabajo en valor y cómo esto se convierte en un mecanismo central para la explotación de los trabajadores. Además, Marx introduce el concepto de la mercancía como una fuerza económica que no solo genera valor en términos de intercambio, sino también en términos de relaciones sociales. A través de este análisis, el filósofo alemán se adentra en las contradicciones del sistema y en las condiciones que impulsan la revolución proletaria. 1. El trabajo como fuente de valor. Marx establece que el valor de una mercancía está determinado por la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirla. El trabajo, en el sistema capitalista, es visto como la fuente primaria de valor. Sin embargo, lo que distingue al capitalismo de otras formas de organización social es cómo el valor de una mercancía no depende de las necesidades humanas, sino de las leyes del mercado y de las relaciones de poder entre los diferentes actores del proceso productivo. La producción capitalista se caracteriza por la existencia de trabajadores asalariados, que venden su fuerza de trabajo a los capitalistas. Este trabajo no es solo una fuerza productiva, sino que es capaz de generar valor adicional, la plusvalía, que no es compensado en su totalidad a través del salario. Así, el trabajo se convierte en un instrumento de extracción de plusvalía, y la relación entre capital y trabajo se basa en esta asimetría. 2. El trabajo como mercancía. Una de las características fundamentales del capitalismo es que convierte la fuerza de trabajo en una mercancía más, que se compra y se vende en el mercado laboral. Los trabajadores deben vender su capacidad para trabajar, lo que los convierte en productos dentro de una economía de mercado. Sin embargo, esta mercancía es única porque su valor no depende de su utilidad inmediata, sino de su capacidad para producir valor para los capitalistas. El valor de la fuerza de trabajo está determinado por los costos de su reproducción, es decir, por los medios necesarios para que el trabajador pueda vivir y seguir trabajando. Estos costos son determinados por el mercado, pero también por los costos sociales que involucra mantener a la fuerza de trabajo en un nivel adecuado para la producción. Marx señala que, a pesar de que el trabajo es la fuente de valor, los trabajadores no reciben un pago proporcional al valor que realmente producen, sino que se les paga una fracción de ese valor, lo que resulta en la explotación inherente al sistema capitalista. 3. La producción de plusvalía. En este capítulo, Marx se enfoca en la producción de plusvalía, el proceso por el cual los capitalistas extraen valor de los trabajadores. La plusvalía es la diferencia entre el valor creado por el trabajador durante su jornada laboral y el salario que recibe a cambio. Este proceso de extracción de valor es la base de la acumulación de capital, y es la forma en que los capitalistas logran aumentar su riqueza. Marx distingue entre plusvalía absoluta y plusvalía relativa. La plusvalía absoluta se refiere al aumento del tiempo de trabajo realizado por el trabajador, mientras que la plusvalía relativa tiene que ver con el aumento de la productividad del trabajo, lo que permite a los capitalistas obtener más valor sin tener que aumentar las horas de trabajo. Ambos métodos son mecanismos a través de los cuales los capitalistas extraen valor sin tener que aumentar el salario de los trabajadores, lo que perpetúa su explotación. 4. La contradicción del trabajo y el valor. Marx señala que la lógica del capitalismo está marcada por una contradicción fundamental. Por un lado, el capitalismo se basa en el trabajo como la fuente de valor, pero al mismo tiempo, el sistema está diseñado para maximizar el valor del capital, es decir, de los medios de producción, a costa de la explotación del trabajo. La tendencia a la concentración de capital y a la reducción del trabajo humano necesario para la producción crea un proceso que Marx considera insostenible, ya que tiende a devaluar el trabajo y, por lo tanto, a reducir el valor que los trabajadores pueden generar. La contradicción entre trabajo y capital genera tensiones estructurales en el sistema. El sistema capitalista,
Al fomentar la maximización de la plusvalía, inevitablemente lleva a la sobreexplotación del trabajador. Esto es lo que provoca las crisis económicas periódicas en las cuales la producción de mercancías excede las capacidades del mercado para consumirlas. Estas crisis, argumenta Marx, son una consecuencia de la forma en que el sistema capitalista produce valor, no a partir de las necesidades humanas, sino a partir de la búsqueda constante de ganancias. 5. El trabajo y la alienación. Marx retoma la noción de alienación, que se refiere al hecho de que el trabajador está desconectado de los productos de su trabajo. En el capitalismo, el trabajo es una actividad externa a la persona, una actividad que no le pertenece ni le interesa más allá de la necesidad de sobrevivir. Los trabajadores no tienen control sobre los productos que fabrican, ni sobre los medios de producción que utilizan. El trabajo asalariado, en lugar de ser un medio para el desarrollo humano, se convierte en una actividad mecánica que reduce al ser humano a una cosa más en el proceso de producción. Los trabajadores son alienados tanto del producto de su trabajo, como del proceso mismo de trabajo y de los demás seres humanos, ya que el capitalismo promueve la competencia en lugar de la cooperación. 6. El capitalismo y la estructura social. Marx argumenta que el capitalismo no solo tiene efectos sobre los trabajadores, sino que también crea y perpetúa una estructura social desigual. Los capitalistas, al acumular capital y controlar los medios de producción, pueden moldear las relaciones sociales a su favor, aumentando la distancia entre los ricos y los pobres. En este sentido, el capitalismo genera una división clara entre las clases sociales, y la desigualdad económica se traduce en desigualdad política y social. La acumulación de capital y el crecimiento de los monopolios refuerzan las estructuras de poder existentes, mientras que los trabajadores, cada vez más alienados y subordinados, pierden su capacidad de influir en el sistema que los oprime. Esto produce una polarización social que hace que las tensiones entre clases sean cada vez más difíciles de gestionar. 7. La necesidad de la revolución. Marx concluye el capítulo reafirmando la necesidad de una transformación radical del sistema. La superación del capitalismo solo será posible a través de la lucha de clases y la revolución proletaria, que permitiría la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y la creación de una nueva estructura socialista. Solo así el trabajo podrá dejar de ser una mercancía que se compra y se vende, y los trabajadores podrán recuperar el control de su trabajo y los productos que crean. Marx insiste en que la abolición del trabajo asalariado y la creación de una sociedad sin clases son esenciales para que el trabajo vuelva a ser una actividad humana libre y creativa, que ya no se vea determinado por las relaciones de poder y la explotación inherentes al sistema capitalista. Capítulo 15. El sistema de producción capitalista y la ley de la acumulación de capital. En este capítulo, Karl Marx se adentra en el concepto fundamental de la acumulación de capital y cómo este proceso configura el sistema económico capitalista, con un análisis detallado de cómo el capitalista maximiza la plusvalía y acumula riqueza a través de la explotación del trabajo asalariado. La acumulación de capital, según Marx, es un proceso que tiene efectos profundos sobre las condiciones sociales y económicas de la sociedad capitalista. 1. La acumulación de capital. Marx define la acumulación de capital como el proceso por el cual el capitalista reinvierte parte de la plusvalía obtenida de los trabajadores en la expansión de su propia producción. Este proceso permite que el capital se multiplique, generando un ciclo de acumulación que se retroalimenta y que da lugar a la expansión del sistema capitalista. La acumulación, sin embargo, no es simplemente un aumento de la riqueza. Marx señala que en su núcleo está la explotación del trabajo asalariado, pues lo que se acumula no es otra cosa que la riqueza generada por los trabajadores, que no reciben el valor total de lo que producen. Este proceso de expropiación es lo que permite que el capitalista acumule más riqueza, pero también es lo que perpetúa la desigualdad entre capitalistas y trabajadores. 2. La ley de la acumulación de capital. La ley de la acumulación de capital establece que, a medida que el capital se acumula, el sistema económico tiende a concentrar la riqueza en manos de unos pocos capitalistas. En otras palabras, los capitalistas más grandes, aquellos que ya tienen una gran cantidad de capital, pueden reinvertir más en la expansión de su producción, mientras que los pequeños capitalistas luchan por sobrevivir y, eventualmente, pueden ser absorbidos o eliminados por los más grandes. Este proceso lleva a una creciente concentración de capital, que acentúa las desigualdades económicas en la sociedad. A nivel social, la acumulación de capital también está asociada con el aumento de la explotación del trabajo. Para aumentar la plusvalía,
Los capitalistas tienden a aumentar la intensidad del trabajo y a reducir los salarios en la medida de lo posible. Esta competencia entre capitalistas y la necesidad de maximizar las ganancias conducen a una presión constante sobre los trabajadores, quienes deben trabajar más horas por menos dinero. 3. La contradicción en el proceso de acumulación. Uno de los puntos clave que Marx destaca es la contradicción inherente en el proceso de acumulación de capital. A medida que el capital se acumula y la producción crece, se requiere de más trabajadores para manejar la expansión de la producción. Sin embargo, la introducción de maquinaria y la mejoría de la productividad también tienden a reducir la necesidad de mano de obra. Este fenómeno provoca que, aunque el capital se acumule, haya un desequilibrio entre la cantidad de capital y la cantidad de trabajo disponible, lo que, a su vez, genera una crisis de sobreproducción. La máquina y la tecnología juegan un papel crucial en este proceso. Marx argumenta que la tecnificación de la producción no solo reduce la necesidad de trabajadores, sino que también aumenta la cantidad de plusvalía que puede ser extraída de los trabajadores restantes. Esto genera una polarización de las clases sociales, donde los capitalistas se enriquecen mientras los trabajadores ven sus condiciones de vida empeorar. 4. La creciente proporción de capital constante y capital variable. El capital se divide en dos componentes. El capital constante, representado por las máquinas, herramientas, materiales, etc., y el capital variable, representado por la fuerza de trabajo. Marx destaca que, en el proceso de acumulación, la proporción de capital constante crece a expensas del capital variable. Esto significa que, aunque la producción aumente, el número de trabajadores empleados no crece proporcionalmente. La creciente proporción de capital constante implica que, para los capitalistas, la inversión en maquinaria y tecnología es cada vez más importante que la inversión en mano de obra. Esto refuerza la tendencia a la concentración del capital en manos de unos pocos, ya que las grandes empresas pueden permitirse invertir en tecnología avanzada, mientras que las pequeñas empresas quedan excluidas de este proceso. 5. La acumulación y la desigualdad. Marx también hace hincapié en que el proceso de acumulación no solo aumenta la concentración de la riqueza en manos de los capitalistas, sino que también profundiza la desigualdad social. La acumulación de capital está directamente vinculada a la exclusión de los trabajadores de los medios de producción y de los frutos de su propio trabajo. El capitalista exige más trabajo a cambio de menos, mientras que el trabajador no solo recibe menos que el valor que produce, sino que también se ve excluido de los medios de producción, lo que lo coloca en una situación de dependencia económica. Además, la acumulación de capital implica un aumento de la competitividad en el mercado laboral. Los capitalistas buscan reducir al máximo el costo del trabajo, lo que genera una presión constante sobre los salarios y las condiciones de trabajo de los proletarios. Esta competencia entre trabajadores por los pocos puestos de trabajo disponibles genera una reducción de los salarios y un deterioro de las condiciones laborales, lo que perpetúa la explotación y la alienación de los trabajadores. 6. La crisis de sobreproducción y la explotación del trabajo. Marx también discute la crisis de sobreproducción como una consecuencia inevitable de la acumulación de capital. A medida que el capital se acumula y la producción se incrementa, el mercado no siempre es capaz de absorber todos los bienes producidos. Esto provoca una crisis económica, en la que la sobreproducción lleva a la reducción de la demanda y la caída de los precios, lo que genera una crisis de sobreproducción y un deterioro general de la economía capitalista. Estas crisis son inevitables dentro del capitalismo porque el sistema está estructurado para maximizar las ganancias a través de la explotación del trabajo, lo que provoca un desajuste entre lo que se produce y lo que se consume. Esta contradicción es una de las razones fundamentales por las que Marx predice que el sistema capitalista es inherentemente instable y que, eventualmente, se enfrentará a su propia autodestrucción. 7. La acumulación como motor de la lucha de clases. Finalmente, Marx conecta la acumulación de capital con el conflicto de clases. El proceso de acumulación, al concentrar la riqueza en manos de los capitalistas, y al mismo tiempo empobrecer a los trabajadores, genera un terreno fértil para el desarrollo de la lucha de clases. Esta lucha, según Marx, es el motor que eventualmente llevará a la revolución proletaria, que derrocará el sistema capitalista y establecerá una nueva forma de organización económica y social basada en la propiedad colectiva de los medios de producción. Marx concluye el capítulo reafirmando que el capitalismo, lejos de ser un sistema eterno, está destinado a colapsar debido a sus propias contradicciones internas,
y que la única solución a estas crisis es la transformación radical de la sociedad a través de la revolución socialista. Capítulo 16. El ejército industrial de reserva y la superpoblación relativa. En este capítulo, Karl Marx analiza un concepto crucial dentro de su teoría del capitalismo: el ejército industrial de reserva. Este término hace referencia a la población trabajadora desempleada o subempleada, que existe como resultado de la propia dinámica del capitalismo y sirve para disciplinar a la clase obrera. Según Marx, el desempleo no es un accidente dentro del sistema, sino una necesidad estructural para garantizar la rentabilidad y la explotación continua del trabajo asalariado. 1. El ejército industrial de reserva. El ejército industrial de reserva es la parte de la población obrera que se encuentra sin empleo o que solo trabaja esporádicamente. A diferencia de lo que las ideologías liberales afirman sobre el desempleo, como una cuestión de mérito individual o falta de formación, Marx sostiene que el capitalismo necesita un excedente de mano de obra para mantener bajos los salarios y disciplinar a los trabajadores empleados. Este ejército de reserva se compone de distintos sectores. Desempleados crónicos. Personas que han sido expulsadas del mercado laboral debido a crisis económicas, automatización o falta de oportunidades. Subempleados y trabajadores eventuales. Aquellos que trabajan en condiciones precarias, con sueldos insuficientes y sin estabilidad. Trabajadores marginados. Aquellos que han sido desplazados de la economía formal y sobreviven en sectores informales o de subsistencia. Este ejército actúa como un instrumento de control para los capitalistas, pues su existencia pone presión sobre los trabajadores activos. Si exigen mejores condiciones, pueden ser fácilmente reemplazados por alguien más desesperado por trabajar. 2. Superpoblación relativa. Un producto del capitalismo. Marx llama superpoblación relativa a esta condición en la que una parte significativa de la clase trabajadora no puede acceder a empleos estables. Lo llama relativa porque no se trata de una superpoblación biológica o demográfica, sino de una superpoblación en relación con las necesidades del capital. Es decir, el número de trabajadores sin empleo no depende de cuántas personas hay en una sociedad, sino de cuánto capital están dispuestos a invertir los empresarios en la contratación de trabajadores. A medida que el capitalismo avanza, se produce una constante revolución tecnológica que expulsa a trabajadores de sus empleos. La introducción de máquinas y nuevas formas de producción permite que el capitalista produzca más con menos mano de obra. Sin embargo, en lugar de beneficiar a la sociedad en su conjunto, este proceso genera más desempleo y, con él, más competencia entre los trabajadores por los empleos disponibles. Esta lógica crea un círculo vicioso. A2. Más presión sobre los salarios, mayor explotación de los empleados. Los capitalistas aumentan sus beneficios, se repite el ciclo. 3. Tipos de superpoblación relativa. Marx identifica distintas formas en las que esta superpoblación relativa se manifiesta en el capitalismo. Latente. Se encuentra principalmente en el campo, donde una gran parte de la población está disponible para ser absorbida por la industria en cualquier momento. Esto ocurre cuando el capitalismo industrial expande su dominio sobre la agricultura, desplazando a los campesinos. Fluctuante. Es el sector de trabajadores que entra y sale del mercado laboral dependiendo de las fluctuaciones económicas. En épocas de bonanza, pueden encontrar empleo; en épocas de crisis, son despedidos. Estancada. Consiste en trabajadores que viven en condiciones extremadamente precarias y no logran incorporarse al mercado laboral de manera estable. Suelen formar parte del sector informal o estar al margen del sistema productivo. Paupérrima. Son los trabajadores más empobrecidos, los que han sido completamente marginados por el sistema y sobreviven en la indigencia o en condiciones de explotación extrema. Estos sectores no son estáticos. Un trabajador puede moverse entre ellos dependiendo de su situación económica y las necesidades del capital. 4. Consecuencias del ejército industrial de reserva. La existencia del ejército industrial de reserva tiene varias consecuencias dentro del capitalismo. Presiona los salarios a la baja. Los empresarios pueden pagar sueldos bajos porque siempre hay alguien dispuesto a aceptar menos. Genera competencia entre los trabajadores. La lucha no es contra los capitalistas, sino entre los propios obreros por acceder a los pocos empleos disponibles. Garantiza la obediencia de los empleados activos. El miedo a quedar desempleado evita que los trabajadores se organicen o luchen por mejores condiciones. Fomenta la precariedad laboral.
A medida que los contratos se vuelven más temporales e inestables, el capitalismo puede ajustar su fuerza laboral según sus necesidades sin comprometerse con los derechos de los trabajadores. Además, este fenómeno refuerza la desigualdad social, ya que mientras el capital se acumula en manos de unos pocos, la mayoría de la población enfrenta condiciones de vida cada vez más precarias. 5. La función política del desempleo en el capitalismo. Marx también señala que la existencia del ejército industrial de reserva tiene un efecto político. Mientras exista una gran cantidad de personas en busca de empleo, será más difícil que la clase trabajadora se organice y resista. El desempleo no es solo un problema económico, sino un mecanismo de control social. Cuando las personas están en una situación de inseguridad económica, es más difícil que cuestionen el sistema o se rebelen contra él. Esto explica por qué las crisis económicas pueden ser aprovechadas por las élites para fortalecer su dominio sobre la sociedad. Incluso cuando los trabajadores logran mejoras en sus condiciones laborales, el capital responde con estrategias como la automatización, la subcontratación o la deslocalización de la producción a países donde los salarios son más bajos. De esta manera, el ejército industrial de reserva nunca desaparece completamente. 6. El ejército industrial de reserva y la posibilidad de la revolución. A pesar de ser un instrumento de control, Marx ve en el ejército industrial de reserva un potencial revolucionario. La expansión del desempleo y la precarización de la vida obrera pueden, eventualmente, generar una toma de conciencia entre los trabajadores, llevándolos a cuestionar el sistema y a buscar una transformación social. A medida que las crisis económicas se intensifican y más personas son empujadas al desempleo, la posibilidad de una revolución proletaria se hace más real. Marx sostiene que, en última instancia, el capitalismo cava su propia tumba al generar una masa de trabajadores desposeídos que no tienen nada que perder más que sus cadenas. El ejército industrial de reserva es un elemento fundamental del capitalismo. No es un accidente ni una falla del sistema, sino una parte integral de su funcionamiento. Asegura que los salarios se mantengan bajos, que los trabajadores sean más dóciles y que la acumulación de capital continúe sin interrupciones. Sin embargo, también representa una amenaza para el propio sistema, ya que el empobrecimiento masivo de los trabajadores puede convertirse en el detonante de la lucha de clases y, eventualmente, en el colapso del capitalismo. Marx concluye que la única forma de romper con esta lógica es la organización de la clase trabajadora y la superación del sistema capitalista, reemplazándolo por una sociedad en la que los medios de producción sean controlados colectivamente y el trabajo no sea una herramienta de explotación, sino un medio para la liberación humana. Capítulo 17. La acumulación del capital y su impacto en la clase trabajadora. En este capítulo, Karl Marx profundiza en el proceso de acumulación del capital, es decir, la manera en que los capitalistas reinvierten sus ganancias para expandir su producción y aumentar su control sobre la economía. Sin embargo, esta acumulación no solo genera crecimiento económico, sino que también agrava la explotación de la clase trabajadora y refuerza las desigualdades estructurales del capitalismo. 1. ¿Qué es la acumulación del capital? La acumulación del capital es el proceso mediante el cual los capitalistas reinvierten parte de sus ganancias en la compra de más medios de producción, máquinas, fábricas, materias primas, y en la contratación de más trabajadores. Esto les permite aumentar la escala de producción y obtener aún más ganancias en el futuro. Sin embargo, Marx explica que este proceso no se basa en la creación de riqueza para todos, sino en la concentración del capital en pocas manos y en la intensificación de la explotación del trabajo asalariado. A medida que la acumulación del capital avanza, se generan dos fenómenos paralelos. Mayor concentración de riqueza en la clase capitalista. Mayor empobrecimiento de la clase trabajadora. 2. El papel de la explotación en la acumulación. El capitalista no acumula riquezas produciéndolas directamente, sino apropiándose del valor excedente que genera el trabajo de los obreros. Es decir, la acumulación del capital es posible solo porque los trabajadores producen más valor del que reciben en forma de salario. Este proceso se intensifica de varias maneras. Extensión de la jornada laboral. Se obliga a los trabajadores a producir más sin un aumento proporcional de sus salarios. Aumento de la intensidad del trabajo. Se incrementa la velocidad de producción, generando más mercancías en el mismo tiempo. Reducción de salarios. Se busca reducir los costos laborales para maximizar la tasa de ganancia. Uso de tecnología para reemplazar trabajadores. Aunque la maquinaria aumenta la productividad, también expulsa obreros del proceso productivo,
alimentando el ejército industrial de reserva y generando desempleo estructural. En este punto, Marx enfatiza que la riqueza de los capitalistas crece en proporción directa a la miseria de los trabajadores. 3. La contradicción de la acumulación, crisis y desempleo. A medida que el capital se concentra en pocas manos y la producción se expande, el mercado no siempre puede absorber la cantidad de mercancías producidas. Esto genera crisis de sobreproducción, en las que los capitalistas no logran vender sus productos y, como consecuencia, cierran fábricas, despiden trabajadores y reducen salarios. Esta dinámica provoca un ciclo de crisis periódicas en el capitalismo. Expansión. Se invierte en nuevas tecnologías, se contratan más trabajadores y aumenta la producción. Sobreproducción. Se producen más bienes de los que el mercado puede consumir. Crisis. Se reducen empleos, bajan los salarios y aumenta la pobreza. Recuperación parcial. El capital se reestructura, se eliminan empresas menos rentables y el ciclo comienza de nuevo. Este proceso no solo genera inseguridad y precariedad en la clase obrera, sino que también evidencia la irracionalidad del sistema capitalista, que, en lugar de producir según las necesidades humanas, produce únicamente con el fin de obtener ganancias. 4. Concentración de capital y polarización social. La acumulación del capital tiene otra consecuencia importante: la concentración de la riqueza en pocas manos. A medida que las empresas más grandes absorben o eliminan a las más pequeñas, se produce una concentración de capital en un número reducido de capitalistas, mientras que la mayoría de la población se convierte en asalariada o desempleada. Esto genera una sociedad dividida en dos grandes clases antagónicas. La burguesía, dueña de los medios de producción, acumulando riqueza y controlando la economía. El proletariado, obligado a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, en condiciones cada vez más precarias. Marx argumenta que esta polarización social es una tendencia inevitable del capitalismo y que, con el tiempo, la acumulación de capital llevará a una concentración extrema de la riqueza en una minoría, mientras la mayoría de la población sufre condiciones de vida cada vez más difíciles. 5. La acumulación del capital y la posibilidad de la revolución. Sin embargo, Marx no ve este proceso solo como un mecanismo de explotación, sino también como una oportunidad para la transformación social. A medida que el capitalismo avanza y agrava las condiciones de vida de los trabajadores, se genera una mayor conciencia de clase y la necesidad de organización y lucha. Cuando la acumulación del capital alcanza un punto crítico, con una enorme riqueza en manos de pocos y una creciente miseria en la mayoría de la población, las condiciones están dadas para que la clase obrera tome conciencia de su fuerza colectiva y se organice para abolir el sistema capitalista. Marx concluye que la única manera de detener este ciclo de explotación es mediante la expropiación de los medios de producción y la creación de una sociedad basada en la producción colectiva, donde la riqueza sea distribuida de acuerdo con las necesidades de la población y no según la lógica del beneficio privado. El proceso de acumulación del capital no solo es el motor del crecimiento económico en el capitalismo, sino también la causa principal de la explotación y la desigualdad. A medida que el capital se concentra en menos manos y las crisis se vuelven más frecuentes, las condiciones de vida de la clase trabajadora empeoran, lo que genera tensiones sociales cada vez más fuertes. Sin embargo, esta misma dinámica puede dar lugar a una toma de conciencia y a la lucha revolucionaria, ya que el sistema capitalista, al intensificar la explotación, también crea las condiciones para su propia destrucción. Capítulo 18. El salario y su relación con la explotación. En este capítulo, Karl Marx analiza la naturaleza del salario, desmontando la idea de que el trabajador recibe una remuneración justa por su trabajo. En realidad, el salario es una forma de ocultar la explotación dentro del sistema capitalista, ya que el trabajador nunca recibe el valor total de lo que produce. 1. ¿Qué es el salario? A primera vista, el salario parece ser el pago justo que el capitalista da al trabajador a cambio de su esfuerzo. Sin embargo, Marx demuestra que el salario no representa el valor total del trabajo del obrero, sino únicamente una fracción del valor que realmente genera. El salario es el precio que el capitalista paga por la fuerza de trabajo del obrero. Pero la clave está en que el trabajo del obrero genera más valor del que se le paga, y esa diferencia es la que el capitalista se apropia en forma de plusvalía. 2. El salario y la plusvalía. Para entender mejor la explotación en el capitalismo, Marx explica la diferencia entre salario nominal, la cantidad de dinero que recibe el trabajador, por ejemplo, $100 al día. Salario real, lo que el trabajador puede comprar con ese salario,
alimentos, vivienda, ropa, etc. Plusvalía. La parte del valor producido por el trabajador que no se le paga y que el capitalista se apropia como ganancia. Ejemplo. Un obrero trabaja en una fábrica y produce mercancías por un valor de $200 al día. Sin embargo, el capitalista solo le paga $50 como salario. Esos $50 son lo que el capitalista considera suficiente para que el trabajador sobreviva y regrese al día siguiente a seguir trabajando. Los otros $150 representan la plusvalía, que es la ganancia del capitalista. Esto demuestra que el trabajador no es remunerado por el valor de su trabajo, sino solo por el costo de su supervivencia, lo que permite que el capitalista siga acumulando riqueza. 3 tipos de salario y su función en la explotación. El salario puede tomar diferentes formas, pero en todos los casos cumple la misma función: ocultar la explotación del trabajador. Salario por tiempo. Se paga al trabajador por una jornada laboral, por hora, por día o por mes. Cuanto más largo sea el tiempo de trabajo, mayor será la plusvalía extraída. El capitalista busca extender la jornada lo máximo posible sin aumentar el pago. Salario por pieza o producción. Se paga según la cantidad de productos fabricados. Este sistema fomenta la autoexplotación, ya que el trabajador se esfuerza más para producir más y ganar más. Sin embargo, el capitalista solo paga por cada pieza, no por el esfuerzo real invertido. Salario mínimo y fluctuaciones salariales. El capitalista paga solo lo necesario para que el trabajador sobreviva y continúe trabajando. Si hay muchos trabajadores buscando empleo, los salarios bajan. Si hay escasez de mano de obra, los salarios pueden subir, pero nunca lo suficiente para eliminar la explotación. 4. La ilusión del salario justo. El sistema salarial hace creer a los trabajadores que reciben una paga justa por su esfuerzo. Sin embargo, Marx insiste en que el salario es solo una forma encubierta de explotación. ¿Por qué? El capitalista no paga por el trabajo, sino por la fuerza de trabajo. El trabajador genera más valor del que recibe. El salario solo cubre lo necesario para la reproducción del trabajador, pero no le permite acumular riqueza. Es decir, aunque los salarios puedan subir o bajar según la oferta y demanda, nunca eliminarán la explotación. 5. ¿Es posible una reforma salarial justa? Algunos creen que mejorar los salarios podría solucionar la explotación. Sin embargo, Marx explica que, dentro del capitalismo, ningún aumento salarial puede cambiar la estructura del sistema. Un aumento de salarios reduce momentáneamente la plusvalía del capitalista. Pero, a largo plazo, el capitalista responde subiendo los precios de los bienes, despidiendo trabajadores o automatizando la producción. Por lo tanto, la lucha por mejores salarios es legítima, pero no puede acabar con la explotación mientras el capitalismo siga en pie. Marx demuestra que el salario no es una recompensa justa por el trabajo, sino un mecanismo que disfraza la explotación. Mientras el capitalismo funcione bajo la lógica de la plusvalía, los trabajadores seguirán siendo explotados. Por lo tanto, la solución no está en luchar por salarios más altos dentro del capitalismo, sino en abolir el sistema capitalista mismo, eliminando la propiedad privada de los medios de producción y estableciendo una economía basada en la distribución equitativa de la riqueza. Capítulo 19. El salario y la competencia entre trabajadores. En este capítulo, Marx explica cómo la competencia entre trabajadores mantiene bajos los salarios y refuerza la explotación capitalista. Cuando hay más trabajadores buscando empleo que puestos disponibles, los capitalistas pueden reducir los salarios, ya que siempre habrá alguien dispuesto a trabajar por menos. Esto genera una lucha entre los propios obreros, quienes terminan aceptando condiciones precarias para no quedar desempleados. El capitalismo fomenta esta competencia, utilizando el ejército industrial de reserva, los desempleados, para presionar a los trabajadores activos y evitar que exijan mejores salarios o condiciones laborales. Así, el sistema mantiene a los trabajadores divididos, mientras que los capitalistas continúan acumulando riqueza gracias a la plusvalía. Marx concluye que la única manera de romper este círculo es con la organización y la lucha colectiva del proletariado contra el capitalismo. Capítulo 20. La abolición del trabajo asalariado. En este último capítulo, Marx plantea la necesidad de superar el sistema salarial para eliminar la explotación del trabajador. Mientras exista el trabajo asalariado, el capitalista siempre se apropiará de la plusvalía, manteniendo al proletariado en una situación de dependencia y pobreza relativa.
La única forma de acabar con esta explotación es abolir el capitalismo y transformar la organización de la producción. Marx propone que los medios de producción sean controlados colectivamente por los trabajadores, eliminando la figura del capitalista como dueño de la riqueza. Esto llevaría a una sociedad donde la producción esté orientada a satisfacer las necesidades de todos y no solo a generar ganancias para unos pocos. En este nuevo sistema, el trabajo no sería una mercancía vendida al mejor postor, sino una actividad libre y consciente, donde cada persona contribuiría según sus capacidades y recibiría según sus necesidades. Marx concluye que esta transformación solo puede lograrse a través de la lucha de la clase trabajadora organizada, que debe unirse para derrocar el sistema capitalista y construir una sociedad basada en la igualdad y la justicia social. Gracias por escuchar. Si te gustó este audiolibro, apoya el canal suscribiéndote, dando like y activando la campana para más contenido. Tu apoyo es clave para seguir compartiendo conocimiento.